El personaje principal estaba aburrido hasta el desaliento, vagamente consciente de qué medidas debían tomarse para romper esta monotonía. Grace, talentosa y solidaria, se destacó no solo por su éxito académico, sino también por su agilidad atlética, agudeza mental, gentileza y comprensión. Después de graduarse de la universidad, se enfrentó a la inevitable perspectiva de trabajar de 9 o'clock a 5 o'clock, llevando una vida que estaba destinado a vivir hasta el final. Grace trajo leche y pan a la habitación, se los llevó al chico y luego lo invitó a compartir el almuerzo en agradable compañía. Jackson se disculpó y le explicó que tenía mucho que hacer y que no podía acompañarla. Se siente rechazo, especialmente hacia la persona que le gusta. Para cambiar la situación, él necesita intentar ofrecerle una mejor opción. Ella le preguntó si estaba actuando de esa manera porque estaba molestando al más joven. Era un poeta tan talentoso que temía que su atención hacia el más joven fuera atraída por otro y, por lo tanto, no pudo evitar confesarle sus sentimientos. En el pasado se llevaba bien con el mayor, pero después de confesarse hace una semana, algo salió mal. Se pidió al personaje principal que mirara por la ventana, porque allí le esperaba una agradable sorpresa. Al final resultó que una niña estaba sentada en la ventana, encendiendo velas. Al final trascendió que ella expresó su propuesta de estar juntos usando velas. Conoció a su hija mayor hace apenas unas semanas, pero ella ya había hecho algo muy especial para él. El extraño se volvió inmediatamente hacia Grace y a ella no le importó el hecho de que quienes la rodeaban hablaban de manera muy indecente sobre ella. Ella era la chica más hermosa y talentosa de la universidad, y simplemente no podía entender cómo el personaje principal podía rechazarla en primer lugar. Al final resultó que la niña simplemente no pensó en eso. Su amiga notó que Jackson y las chicas de su año a menudo iban juntos a la biblioteca. Luego, tras pronunciar estas palabras, miró pensativamente a Grace. Ella afirmó que todas sus acciones estaban dirigidas al beneficio del más joven y al mismo tiempo admitió sinceramente sus sentimientos. Ella gritó fuerte e invitó a Jackson a estar juntos, mostrando determinación en sus sentimientos. Sus hermanos nunca habrían pensado que le agradaría al mayor, maravillándose ante la perspectiva inesperada de sus sentimientos. No está claro por qué Jackson de repente decidió esconderse debajo de las sábanas en ese momento. Les pidió que no lo molestaran porque quería dormir. Explicó su comportamiento diciendo que no tenía respuesta para ella, y por lo tanto, tampoco tenía respuesta para su confesión. Intentaron explicarle que tenía mucha suerte y que no debía hacer eso. Él sabe que su mayor se siente muy incómodo allí, pero él no es adecuado para el mayor. El mayor Michael es el más adecuado para ella. Recientemente se habían cruzado en la biblioteca y su encuentro era muy reciente, lo que recuerda momentos recientes de su comunicación. Michael aseguró que el más joven no necesitaba estar nervioso. Jackson comenzó a explicar que él y Grace se habían conocido hacía poco. Él ya conocía todos estos detalles. Solo quería transmitirle que él era el futuro marido de la niña. Siendo aún muy jóvenes, se casaron por decisión de los mayores, pero la niña sigue rechazándolo, mientras que él no se va a rendir. Jackson se dio cuenta de que esto solo era posible si el mayor lo amaba. Michael trató persistentemente de explicar que la niña simplemente no podía hacer frente al negocio que le había entregado su padre. Trató de explicarle a Jackson que si la niña era simplemente una belleza ordinaria, podía elegir a cualquiera, pero en su caso tenía que ser responsable del futuro de la empresa. Con un movimiento descuidado puede causarse un daño inevitable y estar al borde de la destrucción. O tal vez, su descuidado marido convertido en perdedor simplemente la ahogará en sus propias preocupaciones. Después de pronunciar estas palabras, Jackson quedó perplejo. Después de un tiempo, Jackson finalmente se reunió con el mayor. Grace decidió que esperaría el momento en que la más joven la aceptara, al darse cuenta de que la última vez habló demasiado pronto. Ella dijo que si él tenía algo que hacer, podía ir. Sumado a esto, aclaró que mañana estaría feliz de comprarle leche, mostrando preocupación por su comodidad. Después de esta conversación, su estado de ánimo se sacudió bruscamente, envuelto en una sombra de incertidumbre. Además, cuando se dirigía a algún lugar, accidentalmente se topó con Michael. Con una expresión de condena en sus ojos, miró atentamente al chico, leyendo algo desagradable e incomprensible en sus acciones. Al principio, el propio personaje principal no sabía a quién se enfrentaba. Jackson pensó que era una coincidencia genial que terminara aquí. Michael sugirió que sus amigos alejaran a Jackson de él. Parece que lo que le dijo la última vez no fue en serio para él.
Explicó que nunca se atrevió a pensar en el mayor y que no existe nada entre ellos. Michael rechazó la posibilidad de creer en sus palabras y simplemente, con una mezcla de frustración y enojo, golpeó, expresando físicamente su reacción. El golpe fue realmente fuerte y Jackson no pudo mantenerse en pie, tambaleándose por la fuerza del impacto. Michael está convencido de que solo un tonto creería que no pasó nada entre ellos. Jackson hizo todo lo posible para explicar que había entendido mal, pero sus palabras se perdieron en una mezcla de dolor y malentendido. Corrió hacia él, pronunciando palabras de que Grace no era el tipo de chica que podía ser tocada tan fácilmente, condenándolo por su acción. Luego, con una fuerza increíble, lo golpeó de nuevo. Con mala suerte para Jackson, su cuerpo comenzó a precipitarse hacia abajo, volando por el aire antes de chocar con el suelo. Por supuesto, el personaje principal se encontró en completa confusión, sin saber qué hacer en ese momento. Cuando aterrizó en el suelo, acompañado de una misteriosa explosión, extraños destellos de luz y sonidos confusos comenzaron a su alrededor, dejando al protagonista en completo asombro y miedo. Una fracción de segundo después, cuando recobró el sentido, descubrió que su ropa había cambiado por completo. Quedó asombrado, porque habiendo caído desde tal altura se encontraba en perfecto estado, sin heridas visibles. Cerca de él, notó un hongo comúnmente utilizado en la medicina china. Además, detrás de él había algo absolutamente misterioso e inexplicable, que miraba hacia otra dimensión. No podía entender por qué había tantos materiales raros alrededor, dándole la sensación de estar en un lugar asombroso con recursos inusuales. Jackson se sintió como si estuviera en el cielo, rodeado de rayos de sol y olas de felicidad. Una madre y una hija que pasaban cerca no entendían por qué él reaccionaba con tanto placer ante los hongos venenosos que descubrió. Mamá le explicó cuidadosamente a su hija que cada año hay científicos que no aprueban sus exámenes, y a veces, esto incluso les lleva a perder la cordura. Había estudiado con practicantes de medicina china durante varios años, y parecía imposible que cometiera un error. Además, le resultaba difícil entender por qué la madre y el niño que pasaban vestían ropas antiguas. Entonces empezó a darse cuenta de algo. Al darse cuenta de que había entrado en otro mundo, se preguntó si ahora habría adquirido poderes sobrenaturales, a pesar de que su cuerpo seguía siendo el mismo. En medio de ese momento, un caballo corrió detrás de él. Y además, encima de todo esto, había una niña apoyada boca arriba. No podía creer que acababa de terminar allí y que el caballo ya estaba en su camino. En ese mismo momento, el caballo y la niña simplemente quedaron inertes en el suelo. Tenía la sensación de que ella estaba fingiendo, intentando sacarle todo el dinero. Resultó que la flecha de alguna manera había alcanzado a la niña, y comenzó a pensar en cómo pudo haber terminado en una situación tan preocupante. Desafortunadamente, la flecha estaba perfectamente apuntada a su pecho. Afortunadamente la herida no era demasiado profunda, pero podría haber una advertencia venenosa escondida en la punta de la flecha. El personaje principal se dio cuenta de que necesitaba quitar inmediatamente la flecha. No podía prever lo que sucedería después de hacer esto. En ese momento un misterioso resplandor amarillo brilló a su alrededor, la personificación de fuerzas desconocidas. Por supuesto, inmediatamente salió corriendo, porque no podía comprender qué pasaba exactamente a su alrededor. Ignoró resueltamente toda esta situación poco clara, creyendo que cuidar la curación de la herida de la niña era mucho más importante. Después de un tiempo, la niña sintió que regresaba a la realidad. Abriendo los ojos al mundo que la rodeaba, él continuó cuidando su herida, notando con alivio cómo su condición mejoraba a cada segundo. Jackson se sintió aliviado cuando finalmente abrió los ojos. Después de abrir los ojos, su mirada se dirigió inmediatamente a Jackson, su salvador. El personaje principal le proporcionó agua caliente para que se emborrachara un poco. Pero cuando el personaje principal le entregó agua caliente, la expresión de la niña cambió bruscamente y un fuego de curiosidad y gratitud se encendió en ella. Le explicó que estaba herida y que lo mejor para ella ahora no era levantarse, sino seguir acostada. Jackson se presentó y cortésmente le preguntó su nombre, tratando de establecer una comunicación más personal y cálida. Creía con confianza que su encuentro en semejante desierto era el destino. A la niña, aparentemente, no le gustó tal broma y comenzó a desenvainar su espada. Después de este gesto decisivo, ella sin dudarlo se apresuró a atacar a Jackson, dispuesta a luchar contra cualquier desafío que le deparara el destino. No podía entender qué provocó el comportamiento de la niña. Supuso que él debía tener deseos de morir si decidía hablar con ella de nuevo.
Sintió que su comportamiento era demasiado ingrato, considerando que acababa de salvarle la vida. Jackson hizo todo lo posible para resolver este conflicto de cualquier forma posible. Ella le preguntó si la había atado. En otras palabras, a Jackson se le podría llamar su benefactor. Ella lo invitó a negociar sus condiciones y luego le aseguró que su familia le agradecería cualquier ayuda que le brindara. Le preguntó si podía ayudarlo a convertirse en emperador para que juntos pudieran invocar al mundo. Su rostro mostró confusión y decepción al no ver la seriedad en sus palabras. Descartó la idea de convertirse en emperador, recordándole problemas reales que necesitaban ser resueltos en lugar de bromas sobre el poder. Le explicó que algunas de sus bromas podrían acabar decapitándole y le aconsejó que prestara atención a su sentido de la proporción. Jackson dijo que no era local, que acababa de llegar y que no entendía completamente las costumbres y reglas locales. Después de enterarse de que estaba en el estado de Dayan, empezó a darse cuenta de que las normas locales podrían ser completamente diferentes de lo que estaba acostumbrado a ver y comprender. Ahora, tal vez, no estaba en su propia tierra, y mirando a su alrededor, en algún lugar cerca de esta chica, empezó a parecerle como si se hubiera encontrado en otro mundo, habiendo decidido empezar a hablar con esta misteriosa chica. Esperaba obtener alguna información sobre su nuevo entorno. Todo este tiempo la niña se presentó bajo el nombre de Alice. Al enterarse de que ella era marquesa, no podía imaginar cómo era posible. Por supuesto, Alice estalló en ira cuando él le preguntó si ella misma podía proteger su tierra natal. La familia del emperador ocupa una posición alta en la jerarquía de los 3 más altos dignatarios del imperio, y la mayoría de las demandas de Jackson pueden ser satisfechas por su familia. Si el entorno de esta chica es tan influyente, entonces él no está obligado a mostrar descortesía, porque tiene derecho a hacer lo que quiera. Alice no podía entender dónde estaba su armadura pectoral. Explicó que cuando la encontró, estaba herida por una flecha, por lo que era natural quitarse la armadura del pecho. Explicó su decisión diciendo que ella había perdido el conocimiento y se encontraba en estado crítico. Cuando la niña comenzó a desatarse, él notó que podría lastimarse, ya que él acababa de ayudarla a vendar sus heridas. Resultó que la niña estaba siguiendo de cerca el proceso de curación de sus heridas, mostrando una asombrosa capacidad para curarse a sí misma, y su cuerpo ya comenzaba a recuperarse de las heridas recibidas. Le preguntó si todavía podía montar a caballo con una herida tan grave, y resultó que ahora se estaba recuperando rápidamente, y mostraba una resistencia y fuerza asombrosas. Pero se sonrojó de ira cuando se dio cuenta de que él le había tocado el pecho. Jackson, sintiendo la ira de la niña, comenzó a sintonizarse con la supervivencia y no dudó, tratando de escapar de inmediato. Se apresuró a explicar que tocarle los senos era un procedimiento médico para acelerar el proceso de curación. Alice dijo que sirvió en el ejército durante 8 años y hace mucho que dejó de prestar atención a las diferencias de género. Nunca mataría a alguien por tal malentendido. Puede distinguir fácilmente una espada, ya sea por una razón específica o en una situación ordinaria, así como así, e incluso lo hace 3 veces. La primera vez se debió al hecho de que dijo algo grosero inmediatamente después de conocerse, la segunda, a su comportamiento arrogante. La tercera vez ocurrió cuando tocó su marca de nacimiento. La marca de nacimiento del fénix en el pecho de las niñas de la familia desaparece si un hombre la toca. Jackson estaba ocupado con la cuestión de qué era esta mágica marca de nacimiento y cómo ejercía su efecto. La marca de nacimiento con el signo del fénix en el pecho de las chicas de la familia Juan tenía su propio secreto. Su ubicación estaba oculta, y tocarla por parte de extraños era inaceptable. Si se rompía esta regla, la chica tenía que casarse con quien la tocara. Símbolo. Por supuesto, Jackson no pudo contener sus emociones cuando supo que ella tendría que casarse. La marca de nacimiento desaparecía solo si un extraño la tocaba. Además, no había reglas estrictas en la familia, y las marcas de nacimiento se mantenían bajo control. Afortunadamente, no hay necesidad de casarse con ella, aunque se ve realmente hermosa, pero la marca de nacimiento que se mueve ligeramente en su pecho inmediatamente la hace sacar su espada. Jackson explicó que se sentía indigno de una chica como ella. Si no quiere, entonces tiene su propia decisión. Por supuesto, su familia nunca impuso condiciones a su hija en este asunto. La protagonista señaló que ella, la interlocutora, tampoco tiene mala pinta. Sintió que una corriente de acontecimientos inesperados lo invadía, provocándole un ligero estupefacción e incomprensión ante una situación nueva e inusual.
así que su bondad tendrá que ser recompensada en la próxima vida. La ley acababa de salvarle la vida. Él aún no había regresado a donde ella le debía. Es por esta bondad que ella le da la oportunidad de elegir. Si hubiera sido cualquier otra persona, lo habría matado instantáneamente. En todo caso, ante esta situación, tomó una decisión importante para sí mismo. Finalmente decidió aceptar la propuesta de casarse con ella. Aún no se han casado, por lo que no debe llamarla esposa, sino llamarla por su nombre. Anteriormente, la posibilidad de casarse con un hombre celestial existía en la familia de una niña. Jackson se sintió un poco perplejo y comenzó a hacerse preguntas sobre toda esta situación inusual que se estaba desarrollando a su alrededor. En la antigüedad, nadie con alguna habilidad podía convertirse en yerno aceptado en la casa de una esposa, porque esto se consideraba una vergüenza para los hombres. Se atrevió a preguntar cuáles serían las consecuencias si rechazaba el papel de yerno, al no querer aceptar esta propuesta de matrimonio. Alice, mirándolo con resentimiento, demostró que tranquilamente podía decidir matarlo por negarse a aceptar la oferta de convertirse en su yerno. Ella desvió la mirada, y Jackson se dio cuenta de que la chica era capaz de matarlo por esa negativa. A partir de ese momento ingresó a la familia Huayan como un hombre reconocido y acogido. En ese momento, Alice admiró la belleza de las flores que los rodeaban. Además del hecho de que Alice constantemente desenvainaba su espada, resultó ser bastante linda. Justo en ese momento, Jackson notó que alguien se acercaba a ellos por detrás. Eran guerreros a caballo, y Jackson se dio cuenta de que podrían estar enfrentando un peligro nuevo e impredecible. Un chico desconocido se acercó a la chica con una pregunta, perturbando su momentánea paz gracias a las flores, y creando así un nuevo elemento de sorpresa. Todos los presentes expresaron alegría y deleite cuando vieron a Alice. Dijo que el general no debería ser demasiado educado. El hombre inmediatamente comenzó a disculparse con ella por el hecho de que su ejército atacó. Alice les dijo que expresaran su gratitud a su prometido por salvarla esta vez. Todos los presentes se sorprendieron cuando se pronunció la palabra novio, una revelación repentina que los hizo preguntarse sobre variables inesperadas en el futuro. Sus palabras de ingenio se hicieron realidad cuando aportó claridad al presentar a Jackson. Los personajes principales recibieron a los invitados con amabilidad y calidez, abriendo sus corazones a nuevas relaciones. Con sus voces unidas en un solo coro, todos los guerreros expresaron su agradecimiento por salvarle la vida, creando un momento de unidad y profundo agradecimiento. En el camino de regreso, el general, incapaz de resistir la curiosidad, decidió descubrir cómo logró conquistar el corazón de Alice. El general pidió no tocar el tema de su carácter, alegando que incluso a caballo se sentía torpe. Cuando Jackson finalmente decidió demostrar sus habilidades, no salió nada bueno y simplemente se cayó del caballo sin éxito. Este momento le pareció extremadamente extraño al hombre, porque no parecía tan fuerte y no podía entender por qué Alice podía sentirse atraída por él. Las artes marciales de su familia se encuentran entre las 3 mejores del mundo. La habilidad, la tenacidad y la técnica crean un estilo único de su arte. La misteriosa conversación sobre el arte de la familia era confusa y no podía entender de qué 3 estaban hablando. No podía creer la fuerza que mostraba Alice y no podía creer que ella fuera tan poderosa. El general presentó su espada, miró atentamente a su interlocutor y le preguntó si él, con tanto coraje, no se daba cuenta de que lo estaban subestimando. El hombre estaba preparado para todos los escenarios posibles en ese momento, incluso para el paso extremo. La resolución final de la situación aquí y ahora. En ese momento, Alice salió decisivamente en defensa de Jackson, declarando que él resistiría 3 golpes de ella la primera vez que se encontraran. El general inmediatamente comenzó a disculparse y señaló que su yerno era simplemente una persona increíble. Jackson no podía entender por qué Alice estaba de acuerdo con sus palabras. Tal vez ella sinceramente quería que él se convirtiera en su esposo. En ese mismo momento casi llegaron al pueblo, donde todos discutían frenéticamente sobre el nuevo novio. Por supuesto, como todos los demás en el pueblo, no podían perdonarse a sí mismos cómo Alice pudo elegir a un tonto así. La niña simplemente no podía entender por qué Jackson estaba tan preocupado por las opiniones de los demás. El Palacio Oriental los recibió con su majestuosa arquitectura, los colores apagados del atardecer, y finalmente entraron en sus exquisitos salones, llenos de misterioso esplendor. Jackson estaba tan bien vigilado que ninguno de sus hombres había podido conocer todavía al futuro marido del marqués.
Al final resultó que se trataba de un príncipe llamado Oscar, el personaje principal. Levantando las cejas en señal de ligero malentendido, miró alrededor de la casa de Alice, en la que había algo misterioso y desconocido. La niña anunció que tenía asuntos importantes que atender en un futuro próximo y le pidió a Jason que llevara a su hermano a descansar durante estos días. Cuando Jackson le preguntó al general si siempre estaba tan ocupada, se sorprendió al pensar que ya sabía la respuesta a su pregunta. El ataque al marqués probablemente fue iniciado por sus propios hombres. Después de que el marqués entró en palacio para encontrarse con la santa, tuvo que acudir al campamento militar para investigar el incidente. Jason simplemente le pidió al chico que esperara hasta que ella misma le contara estas cosas. El general presentó al futuro marido de Alice y enfatizó que en el futuro todos tendrían que obedecer sus órdenes. Al ver muchas flechas con arcos, se dio cuenta de que este era el mundo del capitalismo malvado. Y después de muchos días, por fin pudo disfrutar de un momento de soledad. Al notar lo rápido que habían cambiado las cosas desde que Jason se fue, notó que los sirvientes comenzaron a mirarlo con cierto disgusto. Esperaba que tal vez simplemente estuviera pensando demasiado en ello y que no hubiera ninguna razón real para preocuparse. Y en ese mismo momento se le acercó una chica desconocida. Además, ella, no tardando, empezó a desnudarse allí mismo. Ella notó que debía estar cansado de todo el día, y siendo esclavo en ese lugar, se ofreció a frotarle los hombros. Pidió presentar a la niña con dignidad, recordándole que todavía tenían que discutir algunas cuestiones de etiqueta feudal. Dijo que estaba sorprendida de que él todavía conservara su integridad, estando en un mundo tan lleno de intrigas y tentaciones, y expresó su respeto por su fuerza de carácter. Jackson hizo todo lo posible por alejarla. Insistió en que era un hombre seriamente educado y que no se atrevería a engañar a su futura esposa. La niña respiró hondo, como si se dispusiera a decir algo importante, y de repente, por razones desconocidas, comenzó a gritar, a suplicar ayuda, declarando que alguien la iba a atacar con intención de agresión violenta. Por supuesto, en respuesta a sus gritos, los sirvientes inmediatamente corrieron hacia ellos. Por supuesto, inmediatamente comenzaron a condenar a Jackson por su acción. A juzgar por lo sucedido, él fue el culpable de un error irreparable. El hombre ordenó que lo encerraran en un cobertizo de madera y les dijo que esperaran a Alice y que ella decidiera qué hacer con él. Por supuesto, el personaje principal no podía entender lo que estaba sucediendo, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo aquí en absoluto. Curiosamente, a los pocos minutos ya estaba en el granero. Ahora el personaje principal se enfrentaba a la tarea de afrontar toda esta incomprensible situación. Jackson no podía comprender que realmente lo habían incriminado en esta historia incomprensible. Ya empezaba a pensar que lo dejarían encerrado aquí para siempre. Además de todo esto, disfrutó de la vista de las hermosas rejas de hierro. Inmediatamente se dio cuenta de que había guardias afuera y se dio cuenta de que claramente esto no sería fácil. Si hubiera previsto que todo saldría así, entonces, por supuesto, no se habría convertido en yerno de esta familia. El personaje principal, sopesando todo lo sucedido, decidió que le vendría bien un poco de descanso, y habiendo desterrado los pensamientos sobre circunstancias extrañas, se fue a la cama, a pesar de todo el misterio de lo que sucedía a su alrededor. Inmediatamente después de esto, comenzaron a escucharse sonidos vagos desde la cámara, y un extraño brillo amarillo comenzó a emitirse alrededor. El guardia, que vigilaba de cerca el granero, se volvió hacia su compañero y le preguntó si había oído algo. Los guardias, plenamente convencidos de que todo estaba en calma en el granero, no prestaron atención a ningún sonido y continuaron vigilando la zona, sin percatarse de que en el interior ocurría algo inusual. Fue en ese momento, en el campus de la universidad, que un hombre se encontraba escuchando música y haciendo su trabajo con entusiasmo, completamente ajeno a los acontecimientos que sucedían a su alrededor. Un rayo azul apareció repentinamente detrás de él, un presagio de la aparición de alguien inusual que se acercaba. El hombre finalmente escuchó algo sucediendo detrás de él y se giró con decisión para ver qué estaba pasando. Al acercarse reconoció a Jackson frente a él, cuyo rostro expresaba cierta ansiedad e incertidumbre. En un abrir y cerrar de ojos, ambos hombres intercambiaron miradas de sorpresa, tratando de entender qué los unía en este inesperado momento en la universidad. Decidió que se trataba solo de un estudiante que decidió aprovechar el momento y dormir aquí durante las clases. Se dio cuenta de que esta situación no podía continuar y se dirigió hacia Jackson,
intentando persistentemente despertarlo y devolverlo a la realidad. Una vez más enfatizando que este no era un lugar para dormir, le dijo insistentemente a Jackson que se levantara lo más rápido posible. Cuando Jackson finalmente recuperó el sentido por completo, lo invadió una sensación ligeramente abrumadora y de repente se dio cuenta de que estaba en el edificio de una universidad y no en un granero, como había supuesto. El personaje principal reconoció inmediatamente al hombre que suele hacer la limpieza y le preguntó si él también había cruzado las fronteras de los mundos. El hombre solo notó que en su época, los jóvenes estudiaban mal y no podían entender en qué estaban pensando durante todo el día. Jackson decidió que todo lo sucedido era solo un sueño, incomprensible y confuso, y trató de reconocer la situación como un fragmento de su mundo inconsciente. El personaje principal intentó averiguar cuánto tiempo pasaba durmiendo, pero resultó que el hombre acababa de descubrirlo aquí. Como resultó más tarde, Jackson tenía algo en el bolsillo. Cuando regresó y comenzó a limpiar, inmediatamente le preguntaron si el regreso de Jackson había llevado su relación a un nuevo nivel, ya que regresó por la noche. Jackson explicó que sus pensamientos estaban actualmente en desorden y decidió dormir un poco para recuperarse y analizar todo lo que había sucedido antes de tomar una decisión final. Jackson afirmó que a pesar de su capacidad para expresarse, todavía planea irse a la cama bajo cualquier circunstancia. Los hermanos decidieron que Jackson estaba muy cansado y decidieron que sería mejor que durmiera bien por la noche. Por supuesto, no podía dormir y se preguntaba qué tan real podría ser todo este asunto de la transición a otro mundo, si fuera real. Entonces lo que es aún más sorprendente es que pudo haber experimentado los ciclos de la vida y la muerte varias veces, y esta raíz, que acabó en su bolsillo, parecía ser la mejor prueba de todo lo que estaba pasando. Además, se interesó por lo que estaba haciendo el mayor en ese momento. Había experimentado la transición entre la vida y la muerte, y ahora le parecía que ya no tenía nada que temer en los sentimientos de su mayor. Esta experiencia le dio especial confianza en que podía abordar los temas difíciles en su relación de manera más abierta y tranquila. Marcó su número y se presentó para que ella supiera quién llamaba. Grace inmediatamente comenzó a hablar de su abuelo, describiéndolo con amor y calidez, compartiendo recuerdos de sus fascinantes historias y sabios consejos. Jackson se dio cuenta de que la situación no era la mejor y comenzó a calmar a Grace, rogándole que le explicara lo que estaba pasando. Grace compartió que su abuelo se encuentra mal de salud y ayer fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos después de sufrir una convulsión. Jackson inmediatamente preguntó en qué hospital estaba su abuelo y le sugirió encarecidamente que viniera a hacerle compañía a Grace durante este momento difícil. Ella expresó su agradecimiento diciendo que Jackson es muy amable y eso es lo que le gusta de él. Sin embargo, le aconsejó que se olvidara de ellos, ya que sabe bien lo sensible que es su hermano. Jackson admitió que le resultaría muy difícil reunirse con su familia en un momento tan difícil. Jackson sabía que incluso Grace sabía que él no tenía el coraje de enfrentarse a su familia. Justo en ese momento, la madre de Grace estaba buscando la misma raíz que encontró Jackson, y entonces el chico tuvo una idea que podría cambiar el curso de las cosas. La niña decidió cuidar de su abuelo y esperar a que su hermano se volviera valiente. Preguntó con decisión si buscaban la raíz recién cosechada, dejando claro que tenía información sobre el lugar donde se podía encontrar. Informó que tenía raíz recién cosechada, la cual definitivamente fue recolectada hace no más de una semana. Grace inmediatamente le dijo a su madre que su hermano pequeño tenía a mano una raíz recién cortada. Inmediatamente comenzó a preguntarse de dónde venía el chico y de qué familia era. Siempre supo que la familia de su hermana reaccionaría de esta manera ante él. La niña comenzó a explicarle a su madre que no lo conocía personalmente, pero si él afirma que lo hizo, entonces lo hizo. Agregó que a pesar de posibles diferencias familiares, tienen el deseo común de crear un futuro juntos y cuidar a la descendencia de su hermano menor. Mamá simplemente no podía entender cómo una niña rica se atrevía a decir esas cosas. Le pidió a Jackson que esperara un poco antes de ir a la escuela, porque iba a pedirle a su conductor que lo recogiera. La madre nunca permitirá que vengan al hospital extraños que no sean sus familiares. Aunque la familia de la niña no quiere verlo, la vida de su abuelo es importante para ella y él debe ir al hospital. Se sintió aliviado cuando vio que el auto llegó a tiempo, dándole la oportunidad de apoyar a Grace en este momento difícil. Por supuesto, todos los presentes, incluido el chico, quedaron impactados por un coche tan lujoso.
La conductora agregó que Grace hablaba a menudo de Jackson y sus insólitas aventuras, creando una imagen única en su vida diaria. No solo él, sino todos los sirvientes de la casa han visto sus fotografías. Después de todo, a Grace le preocupa que él llegue a su casa y todos sus seres queridos no lo conozcan. Ve que su hermana hizo todo lo posible por él, y esto le hace sentirse especialmente agradecido y responsable con ella. Pero, por otro lado, él mismo también sacrificó mucho en esta situación. Jackson se sorprendió porque sabía que la familia Grace era rica, pero no esperaba mucho. La niña, al conocer a Jackson, mostró cordialidad y le ofreció ayuda, fue educada y hospitalaria, tratando de brindarle consuelo en ese momento. Cuando intentó darle la raíz, ella le aconsejó que no lo hiciera aquí. Ella le pidió que la siguiera, porque quería que todos supieran que su hermano menor salvó a su abuelo. Ella nunca dudó de las palabras del más joven. Si la raíz resultó ser artificial, entonces el más joven probablemente estaba equivocado. Después de estas palabras, Jackson simplemente la abrazó con fuerza, sintiéndose aliviado y agradecido por su comprensión. Siguieron parados allí, abrazados. El momento era importante y requería atención especial. En ese momento Jackson sintió el apoyo y la comprensión que tanto necesitaba. Dijo que siempre quiso estar ahí para ella y que mientras ella lo amara, él estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Por supuesto, ella no esperaba que él tomara tal iniciativa y su corazón se llenó de gratitud por su apertura y disposición para estar allí. Ella sugirió que tal vez él había experimentado algo ayer que ella no sabía y que ese era el motivo de su inesperada y sincera iniciativa. Jackson se puso nervioso porque pensó que ella sabía que él había cruzado a otro mundo. Parece que esto era cierto. De lo contrario, mi hermano no habría crecido tan rápido. Por supuesto, Jackson no pudo delatarse y comenzó a decir que no había pasado nada, tratando de mantener una comunicación normal y evitar preguntas adicionales. La madre, examinando atentamente a sus hijos, expresó su alegría por el encuentro y les preguntó cómo les había ido el día. Jackson, avergonzado, sonrió y respondió que todo estaba bien, intentando darle un tono normal a la conversación. Pidió que liberaran a su hija de inmediato, al ver que algo inusual estaba sucediendo y sentir la tensión en el aire. Tanto el chico como la chica estaban un poco perplejos, sin entender por qué la madre insistía tanto en dejar ir a su hija. Grace dijo que Jackson es su novio y que, tan pronto como se gradúe de la universidad, planea vivir con él. La madre dijo que no tiene derecho a decir si él es su novio o no. Le pidió a su tía que mirara primero la raíz, explicándole que había sido recolectada recientemente y podría servir como evidencia de los hechos ocurridos. La madre decidió que le mostraría esta raíz al médico para demostrarle a su hija cómo una persona que ella valora podía engañarla. El médico era un veterano de la medicina china y ninguna medicina china de baja calidad podía escapar a su atenta mirada. Si descubre que él los está engañando con medicinas falsas, es posible que ni siquiera se acerque a su hija en el futuro. La raíz curativa finalmente llegó al médico, trayendo consigo un atisbo de preocupación y esperanza de curación. El hombre lo estudió atentamente, intentando asegurarse de su fiabilidad y calidad. Grace inmediatamente lo abrazó al escuchar que toda la experiencia del médico a lo largo de años de práctica no le había dado la oportunidad de conocer tan hermosa raíz. La mujer dijo que el hecho de que él salvara a su padre no significaba nada. La mujer afirmó que su ayuda se debía únicamente a su apariencia y a la condición de su familia. Ella afirmó que él mismo no es capaz de nada, pero dirige todos sus esfuerzos a salir adelante, adulando a las mujeres durante toda su vida. Jackson ya se ha dado cuenta de que no proviene de una familia próspera y no se considera lo suficientemente digno para ella. Bueno, él tiene sus méritos y ella no podrá pisotearlos. El personaje principal dijo que tenía sus propios asuntos que hacer e invitó a la niña a cuidar a su abuelo. Y justo en ese momento, cuando estaban absortos en sus conversaciones, llegó la noticia de que el abuelo había recobrado el sentido y se había despertado, trayendo de repente al ambiente una sensación de alivio y esperanza de lo mejor. Por supuesto, toda la familia quedó encantada con tan buena noticia. Al salir del lugar, Jackson se preguntó si algo había cambiado como resultado de su visita. Su madre, que siempre había expresado su disgusto por su relación, no había vacilado en su opinión sobre él. Y Jackson se preguntaba si había lograr algún cambio en sus puntos de vista. En ese momento, Michael sostenía esa misma raíz en sus manos y pensaba que era gracias a ella que podría atraer la atención de Grace.
Para sorpresa de Jackson, se topó con Michael nuevamente, como antes. Irritado y perplejo, el chico estaba increíblemente pensando en cómo uno podía ser tan ciego como para encontrarlo por segunda vez, eliminando la posibilidad de su propio fracaso. Cuando Jackson apareció frente a él nuevamente, un ligero desconcierto cruzó su mundo interior. Los acertijos en su mente no convergieron en la imagen esperada. No podía entender en absoluto cómo seguía de pie. Y la idea absurda de que tal vez ya estuviera muerto pasó por sus pensamientos. Jackson confirmó sus suposiciones de que había muerto, pero al mismo tiempo añadió que había regresado. Sin pensarlo durante mucho tiempo, el personaje principal le respondió instantáneamente a Michael con un golpe, exactamente igual al que le había dado. Anunció que había regresado solo para enviarle un mensaje claro a Michael de que su hermana no merecía el hipócrita engañador que era. Eso sí, el tipo todavía no lo podía creer, porque se cayó desde el último piso, y, además, se suponía que se deshicieron de su cuerpo. Jackson confirmó una vez más que es un fantasma que ha vuelto a la vida, y que si este tipo quiere vivir, será mejor que no se meta con su hermana, y también se mantenga alejado de él personalmente. En ese momento, alguien detrás de él gritó que dejara de moverse, y su corazón se desaceleró ante la inesperada llamada. La mujer no podía entender cómo se atrevía a golpear a alguien en el territorio de su hospital. Sus ojos expresaban desconcierto e indignación. Ella era ingenua, cayendo en el engaño de un hombre con un carácter tan cruel e hipócrita como él. Ahora, en un claro verde, se habían reunido 3 personas, y en sus miradas se podía leer una mezcla de desconcierto, decepción y excitación, el comienzo de una historia inesperada. Michael inmediatamente comenzó a explicar que Jackson era solo un fantasma, tratando de restaurar el significado de lo que estaba sucediendo. Se preguntó si Michael había venido aquí con la tarea de entregar la raíz, y había una mezcla de sorpresa y sospecha en su mirada, mientras intentaba descifrar el significado oculto de este inusual encuentro. Se enteró de que una casa de subastas de Europa Occidental vendía raíz recién cosechada, por lo que le pidió a su mayordomo que la comprara. La mujer le ofreció 500.000 por la raíz, y los 500.000 restantes por mantenerse alejada de su hija. Además de la oferta de dinero, destacó que esta raíz es un verdadero tesoro con propiedades especiales. Su valor supera simplemente los parámetros materiales. Para concluir, le ordenó que tomara el dinero y desapareciera, expresando su irritación y deseo de que se fuera al infierno. Ahora que tomó el dinero, por supuesto, la madre de la niña dirá que él solo estaba con ella por el dinero, creando una sombra de sospecha en torno a su relación. Y justo cuando caminaba por la calle, notó una caja de donaciones frente a él. A pesar de sus recientes dificultades, afirmó resueltamente que donaría 1 millón en un intento de restaurar su reputación ante los transeúntes y dejar sus acciones dudosas en el pasado. Incluso le volvieron a preguntar, preguntándole si estaba seguro de la donación de 1 millón, dudando de la sinceridad de su decisión. Este tipo esperaba que Jackson pudiera decir su nombre porque lo necesitaban en el anuncio. Debido a esto, la gente podría comenzar a buscarlo y él se preguntaba si debería dejar un nombre que no existe en este mundo para evitar una posible persecución. Por alguna razón desconocida, decidió tomar el nombre de Alice, creando un misterioso aire de misterio en torno a su identidad. Cuando regresó a casa, sus hermanos lo bombardearon con preguntas. Deseosos de saber cada detalle de lo sucedido, estaban ávidos de noticias y acontecimientos. Aseguró que no había de qué preocuparse, porque su abuelo estaba mejorando y además había dejado de comunicarse con ella. Por supuesto, ambos hermanos quedaron completamente impactados por lo que escucharon, y sus rostros mostraban desconcierto e insatisfacción, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Lo primero que les vino a la mente fue simplemente emborracharse en relación con este evento. Intentaron encontrar una salida a la sorprendente situación en un vaso. Uno de los hermanos decidió bajar y comprar algo de comida para preparar un refrigerio para las bebidas. Unos segundos más tarde, curiosamente, los 3 estaban borrachos, y en sus alegres conversaciones surgían risas y episodios alegres. El alcohol se convirtió en la llave mágica del olvido temporal. Y así, justo cuando el personaje principal dormía, comenzó a sentirse transportado a otro mundo, donde la realidad se entrelazaba con la surrealidad y los sueños se convertían en la puerta de entrada a aventuras desconocidas. Cuando despertó y se encontró en otro mundo, tuvo que adaptarse instantáneamente al nuevo entorno
y comprender lo que había sucedido. Además, resultó que fue en ese momento cuando Alice ya había regresado, creando un elemento adicional de sorpresa en este mundo misterioso. Se dio cuenta de que si Alice descubría lo que había hecho, le esperaba la muerte inevitable, y el miedo se apoderó de él como una sombra de inevitabilidad. No podía entender solo una cosa: por qué estaba encadenado. Y este enigma se convirtió en un punto de ignorancia en su nueva realidad. Desafortunadamente para Jackson, fue en ese momento cuando apareció su futura esposa, creando más tensión en el aire y planteando preguntas sobre el pasado y el presente. Estaba seguro de que este era el final para él, porque esta mujer cruel casi le había quitado la vida por culpa de las tradiciones familiares, y sentía que el miedo se apoderaba de su alma. Él comenzó a explicarle que fue un malentendido y le preguntó si le creería si le dijera que fue la criada la que intentó matarlo. Le suplicó con todas sus fuerzas clemencia, tratando de transmitirle su impotencia y la sinceridad de sus palabras. Incluso se puso a llorar, rogándole que no fuera tan impulsiva y que pensara antes de tomar decisiones radicales. Pero nada pudo detener a Alice y desenvainó su espada, lo que le pareció extraño e inesperado. Después de lo cual lanzó su golpe hacia Jackson, absorbiendo su miedo y desesperanza del momento. Se encontró, por así decirlo, encadenado al lugar, golpeado por la conmoción después de toda esta situación, y se convirtió en la parte inferior de piedra de su alma. No podía entender en absoluto lo que había sucedido, sorprendido de que parecía que ni siquiera estaba herido, a pesar del notorio golpe. Como se puede imaginar, la marquesa apuntaba directamente a las cadenas de sus piernas, intentando privarlo de su libertad ante su indignación. Alice le preguntó al hombre si era la primera vez que dirigía una mansión. Su voz sonó insistente. Ya sabía la respuesta. Señaló que incluso si han pasado más de 30 años, él debe entender que incluso un señor puede cometer un error y seguir siendo un señor. Explicó que siempre había valorado la reputación de la marquesa y le preocupaba que su marido pudiera influir en su favor en la sociedad. Alice dijo que Jackson no necesitaba decir nada, que le creía y que la doncella que supuestamente lo sedujo sería expulsada del palacio inmediatamente. Ahora que ha entrado en la casa, el marqués estará bajo su cuidado. Deja que Alice le dé las llaves del tesoro interior. Luego de unos segundos, el hombre finalmente sacó la llave del tesoro, revelando los secretos y escondites que se escondían en su interior. Alice dijo que Jackson es la persona más importante aquí, dejando de lado al abuelo y a ella misma, enfatizando su papel en la dinámica de su nuevo hogar. Alice agregó que si él no es de sangre imperial y alguien se atreve a ofenderlo, definitivamente vendrá al rescate. Ahora bien, no es de extrañar por qué a las chicas les encantan los actos románticos, ya que esta historia saca a relucir el lado protector y devoto de un hombre. No podía entender quién podía soportar a una mujer tan bella y poderosa como la marquesa, preguntándose sobre la posibilidad de encontrar una pareja adecuada para ella. Ella dijo que él seguía siendo tan divertido como era, enfatizando que el tiempo no había cambiado su sentido del humor y su ligereza de alma. Como no son extraños, no pueden llamarse por su nombre, lo que crea una intimidad especial en su relación. Jackson no podía creer que todo esto le estuviera pasando. El escenario de una divertida comedia se hizo realidad. Ella le informó que no tenían planes de regresar a su habitación, dejándolo confundido en sus propios pensamientos. Cuando Alyssa comenzó a cambiarse de ropa, Jackson le preguntó si necesitaba salir, sintiendo la delicadeza del momento. Ella explicó que ella y él estaban casados y ella estaba en el ejército, por lo que no necesitaba actuar como una dama, acostumbrándose al estilo libre. Alice le pidió que le contara lo sucedido la noche anterior, mostrando interés por los hechos y esperando aclaraciones. Ella solo conocía el panorama general, pero nunca escuchó los detalles que le contaron, expresando su curiosidad y anticipación por su historia. Ella, enojada, le preguntó si la había estado acosando, expresando disgusto e incertidumbre por su comportamiento. Dijo que claro que no, y más aún, todavía era virgen, destacando su inocencia y no implicación en situaciones íntimas no deseadas. Decidió no dar más detalles, simplemente dijo que en general no abusó de ella, manteniendo el misterio que rodea lo sucedido. No podía entender cómo ella podía confiar en él cuando no sabía lo que pasó, expresando sus dudas sobre su capacidad para confiar en él. Naturalmente, él es su marido, y ella confía en él. Si le agradaba la criada, le preguntaba si necesitaba una concubina, jugando con el humor y la burla.
Preguntó si podía tener una concubina, expresando sus deseos y deseo de apertura en la relación. Expresó su posición, creyendo que las concubinas representan una sociedad feudal impía que lleva a la gente a la degradación. El mundo la considera una mujer cruel y cree que le es indiferente su reputación de marquesa, creando a su alrededor la imagen de una persona misteriosa e impredecible. Ella volvió a preguntarle si quería una concubina y si estaba dispuesto a cambiarla por ella, planteando la cuestión de una posible traición en su relación. Alice es una mujer justa y razonable, cuya comparación solo es posible para un hombre que pasó toda su vida con ella, enfatizando sus destacadas cualidades. Manifestó que mientras fuera su marido no tenía intención de tener una concubina, destacando su fidelidad y devoción en el matrimonio. Sin embargo, decidió contar lo que realmente sucedió, tratando de aclarar la situación y compartir la verdad con Alice. Alice se sonrojó de ira. No podía entender cómo se atrevían a entrar a la casa del marqués, expresando su rabia y descontento por lo sucedido. Ella le dijo que no se preocupara por eso, prometiéndole que ella se encargaría de todo, expresando su voluntad de hacerse cargo de la situación. Justo en ese momento, Alice fue informada que había una caja con objetos mágicos en la sala de estar, y la niña no sabía cómo manejarlos, aumentando el misterio de lo que estaba sucediendo. Por alguna razón, Jackson inmediatamente pensó en la cerveza que había traído, recordando su acción anterior y las posibles consecuencias. Alyssa no podía entender de qué estaba hablando Jackson. Se sentía incomprendida y esperaba una aclaración. El personaje principal se pregunta por qué volvió a cruzar a otro mundo. Parece que cada vez que salta de mundo lleva algo en sus manos, lo que plantea la cuestión de la naturaleza de estos movimientos. Si tiene razón, entonces podrá moverse entre dos mundos. Si dos mundos se cruzan y aún puede transportar cosas, esto podría significar mucho, abriendo nuevas posibilidades y secretos. Si logra mover la canasta de raíces, podrá comprar 1.000.000 de latas de cerveza. Y también hay tesoros exóticos del marqués que pueden venderse por una fortuna, abriendo la posibilidad de aventuras y riquezas increíbles. Entonces, se romperán todas las barreras entre él y su hermana, anticipando la posible resolución de la difícil relación y aportando nuevas perspectivas. Ahora, tener la oportunidad de ganar una fortuna fue increíble. Le abrió nuevas perspectivas y nuevas oportunidades. Jackson llamó al administrador de la mansión y se preparó para discutir sus nuevos planes e ideas para usar los objetos y tesoros mágicos del marqués. Le pidió al hombre que lo llevara al almacén del marqués, donde iba a buscar objetos mágicos y tesoros en preparación para nuevas aventuras. Anunció que se haría cargo de los tesoros y recursos de la marquesa, expresando su voluntad de administrar y utilizar eficazmente la riqueza disponible en la mansión. Los tesoros de la centenaria casa de la marquesa no son demasiado ricos, sino mucho más que el país, lo que subraya el enorme tamaño y estatus de esta casa. Decidió tomar una perla de ojo de dragón y un dedo de jade o algo así, pensando que no era demasiado, con la esperanza de usarlos en sus nuevos planes. El hombre le pidió que mirara los objetos, tal vez para dar las explicaciones necesarias o hablar sobre su origen y propiedades. Cuando no había nada en el tesoro, Jackson creyó que el hombre había decidido vaciar la bóveda y estaba tratando de incriminarlo, posiblemente revelando posibles intrigas y eventos intrigantes. El hombre pidió al marqués que se calmara, tal vez intentando evitar un conflicto y aclarar la situación. A pesar de esto, el emperador todavía sospecha de la marquesa y otras familias lo persiguen a cada paso, creando complicaciones y desafíos adicionales en sus intentos de tener éxito. Resultó que Alice asumió mucho, ampliando sus responsabilidades y participando activamente en la gestión de la centenaria casa de la marquesa. Le ha pedido al administrador que le proporcione registros de la casa y las tiendas, ya que quiere estudiarlos en un esfuerzo por comprender mejor el estado actual y la gestión de la casa centenaria. Se dio cuenta de que no estaba destinado a soñar siquiera con la riqueza ante la realidad y tal vez descubriendo algunas dificultades en sus planes. El hombre dijo que los registros aún se están recopilando, por lo que no debe apresurarse, enfatizando en la necesidad de esperar a que finalice el proceso y recibir información actualizada. Probablemente no sabe nada sobre la raíz y le pidió que le dijera dónde hay muchas hierbas aquí, mostrando interés en encontrar los recursos adecuados para sus planes futuros. Fuera de la capital se encontraban la mayoría de las hierbas que Jackson necesitaba,
lo que revelaba una riqueza de recursos naturales más allá de las fronteras de la ciudad. No podía creer que hubiera hierba de dragón aquí, sintiendo sorpresa y quizás alegría ante el descubrimiento inesperado de un recurso valioso. La mujer le dijo al chico que simplemente se acostumbrara a Jackson, enfatizando la necesidad de adaptarse a un entorno o circunstancias nuevas y posiblemente inusuales. El personaje principal decidió que después de recolectar los recursos necesarios, podría regresar a casa, planeando completar su misión y volver a sus preocupaciones habituales. Le pidió al gerente que luego llevara todo el césped al dormitorio, dándole instrucciones de un lugar específico donde quería colocar los recursos recolectados. Tendrá que regresar solo con lo que tiene a mano, ya que no podrá llevárselo a menos que lo ponga en su dormitorio, demostrando limitaciones para llevar recursos. Está comprometido con la marquesa y no tiene lugar propio, por lo que si vive en casa de la marquesa, tendrá que acostarse con ella, revelando nuevos aspectos de sus circunstancias y provocando posibles cambios en su vida. Pero Jackson dijo que era inapropiado dormir juntos antes del matrimonio, enfatizando sus creencias morales y su deseo de mantener la tradición en la relación con su futuro cónyuge. En particular, los nobles tienen una regla fija en el matrimonio, pero la marquesa ha estado en el campo de batalla durante tanto tiempo que no se toma en serio las reglas de la gente, enfatizando su desconocimiento de las situaciones cotidianas y las normas de comportamiento. Después de tantos años de soledad, hoy va a compartir su cama con una belleza y una mujer claro. Sería mentira decir que no lo esperaba con muchas ganas, resaltando sus ansiadas esperanzas de intimidad y amor. Felicidad en el matrimonio. Pero fue simplemente demasiado inesperado para él, expresando su sorpresa y posibles giros imprevistos en el nuevo capítulo de su vida. Justo en ese momento simplemente fue golpeado con un casco, introduciendo de repente un elemento de peligro y dramatismo en la historia. Alice le preguntó si le gustaría compartir habitación con ella, planteando la cuestión de la intimidad y la convivencia, provocando tensión e interés adicionales en su relación. Supuso que era por la virginidad mencionada esa mañana, enfatizando su capacidad de observación y deseo de comprender los motivos y sentimientos de su futuro esposo. Por supuesto, se sintió un poco avergonzado después de estas palabras, añadiendo un elemento de vergüenza e incertidumbre a su reacción ante la propuesta de Alice. Explicó que tenía miedo de ser grosero con ella. Después de todo, es un hombre, revelando sus ansiedades y sentimientos internos en esta nueva situación para él. En cuanto a la hierba, si él quiere dormir junto a ella, no seas tímido, a ella no le importa. Duerme al aire libre todo el año, mostrándose abierta a sus deseos y hábitos. Por supuesto, esta fue una buena noticia para Jackson, ya que le brindó alivio y alegría en este momento. Sintió una extraña inquietud, pero no entendía de dónde venía. Unos recuerdos misteriosos despertaban lentamente en su alma, creando una maraña de sentimientos y pensamientos. Jackson, siendo hombre, se parecía sorprendentemente a la criada que cuidaba a la marquesa, combinando masculinidad y ternura. Y justo en ese momento, Alice salió por la puerta hacia él, añadiendo un nuevo viento de cambio a la situación con su apariencia. Su forma era hermosa, una obra de arte, personificando la gracia y la belleza femenina contenida en cada curva de su figura, cautivando la vista con su elegancia única. No podía entender cómo alguien podía resistirse a semejante atracción, preguntándose si iba a dar el paso para acabar con su virginidad en ese momento de sentimientos encontrados e incertidumbre. Le sugirió que hablara con ella primero, queriendo discernir los matices secretos de sus pensamientos antes de sumergirse en las aguas inexploradas de la pasión y el entrelazamiento de sentimientos. Cuando la vio frente a él, realmente se sonrojó. Tímidos pétalos de rosa florecieron en sus mejillas bajo la influencia de una belleza inesperada. Para ser honesto, Jackson se sintió un poco extraño. En ese momento, una batalla entre un ángel y un demonio se estaba desarrollando en su cabeza. Dos principios opuestos chocaron y lucharon por su mente. El chico se enfrentó a una elección muy difícil. Decidió que aún no estaba listo porque fue demasiado repentino. Alice dijo que mañana por la mañana partiría hacia una ciudad militar del norte, dejando tras de sí un aire de increíble anticipación y misterio. Detrás de su decisión se encontraban los secretos de viajes lejanos. Jackson finalmente se relajó, porque había decidido que dormiría. La sombra de la incertidumbre se disolvió en la pacífica oscuridad, dándole un tranquilo descanso. Es un hombre de verdad,
y no le hará nada malo a su esposa, ya que hay armonía en su corazón y en su alma reinan la lealtad y la sinceridad. Justo en ese momento, el personaje principal comenzó a pensar en la mujer. Su imagen envolvió su mente en una suave neblina de pensamientos excitantes y emociones misteriosas. Simplemente no podía entender cómo ella podía quedarse dormida tan rápidamente, sentándose sobre una almohada áspera. El secreto de su paz seguía siendo para él un misterio, impregnado de una ligereza desconocida. Al quedarse dormido, apenas atinó a agarrar la canasta de hierbas con su mano. El instinto de autodefensa no lo abandonó ni siquiera en el mundo de los sueños, creando imágenes misteriosas en su subconsciente. Por supuesto, cuando el personaje principal despertó, se encontró en un mundo nuevo. La realidad y el sueño se entrelazaron, dejando un rastro de movimiento misterioso en su alma. Intentó de todas las formas posibles despertarse rápidamente para empezar a actuar. Le esperaba una misión importante en este mundo inusual, y cada segundo era precioso. Su suposición quedó confirmada, y estuvo seguro de que le esperaba la riqueza. La anticipación de la aventura añadió emoción y determinación a su corazón. Su hermano se acercó a él y le dijo que no lo habían visto desde que se fue en la mañana. La incertidumbre sobre su paradero perturbó la paz y provocó ansiedad en el círculo familiar. Además, ni siquiera contestaba las llamadas, y su hermano pensó que podría haberse vuelto loco. El secreto desconocido de su desaparición generó ansiedad e incomprensión entre sus seres queridos. Resulta que solo aquellas cosas que tiene en sus manos pueden ser transferidas con él. Las reglas de este extraño mundo violaron las leyes habituales del espacio y el tiempo. Se disculpó con su hermano y le dijo que ahora le diría a dónde fue después de su sesión de bebida, tratando de restablecer la brecha en la comunicación y compartir la explicación tan esperada. El chico pensó que quizás Jackson se había ido a las montañas en medio de la noche por el bien de su hermana. Las misteriosas circunstancias de su desaparición comenzaron a traspasar el velo del misterio. Quedó atónito cuando vio la raíz ensangrentada frente a él y pensó que tal vez Jackson había robado la farmacia. Las misteriosas huellas lo llevaron a conclusiones inesperadas sobre lo que estaba sucediendo. Esperaba que el protagonista no hubiera hecho nada ilegal para lograr todo esto. La preocupación por la ley poco a poco se fue filtrando en sus pensamientos. Explicó que se trataba de hierbas silvestres, recién cortadas, sin procesar, y que no se podían encontrar en ninguna farmacia, tratando de explicar que sus acciones no eran nada ilegal. El chico finalmente entendió de dónde las sacó Jackson, aunque le sorprendió que fueran 2 canastas enteras. El misterioso secreto de su origen comenzó a aclararse. Jackson quería que su hermano los vendiera por él, simplemente obtener el precio más bajo del mercado por ellos. Su intención era secreta y no requería retórica innecesaria. Pues entonces, debería saber de dónde lo sacó el personaje principal, porque no venden nada ilegal, explicando que sus actividades son legales y limpias. Aún no podía decir de dónde venía todo, pero le prometió que todo era legal. Desconcertado, pero tratando de calmar sus preocupaciones. Por supuesto, el chico estaba un poco nervioso en ese momento. La incertidumbre y el misterio de la situación crearon una ligera tensión en su mundo interior. Decidió confiar en Jackson, especialmente porque estas valiosas hierbas tenían una gran demanda. La influencia de los posibles beneficios comenzó a superar sus dudas. El personaje principal proponía dividir las ganancias entre todos, intentando crear un ambiente de ayuda mutua y justicia en su pequeña sociedad. En ese momento, el chico llamó a su segundo hermano para discutir todo, tratando de aclarar la situación a través del entendimiento mutuo dentro de la familia. Se alegraron de ver al tercer hermano, porque si él no hubiera estado allí, un poco más, y el cuarto hubiera llamado a la policía, la conexión interna de la familia se convirtió en una especie de vínculo salvador. El chico les pidió que no pelearan, sino que vieran qué les traía Jackson, intentando desviar la atención de posibles desacuerdos y centrarlos en algo positivo. Por supuesto, también decidieron que simplemente había robado en una tienda de medicina china. La intrigante trama de los acontecimientos los llevó a suposiciones equivocadas. El cuarto hermano dijo que vender esas cosas era asunto de su familia, y le preguntó si no lo había visto, poniendo fin a la disputa y aportando lógica a la conversación. Obviamente, las hierbas recién cosechadas, tales reservas no se pueden encontrar en las tiendas, llenaban el aire con un aroma único, ofreciendo una inmersión en el mundo mágico de los campos verdes.
El tipo no podía entender de dónde sacó el personaje principal todo este dinero de la nada. Empezaron a preguntarle al segundo hermano sobre las hierbas porque su familia las vende. Si se puede suministrar los productos de manera constante, en menos de un año el costo de las hierbas puede aumentar a decenas de millones. Pero si se revela la fuente de suministro, todo puede resultar en nada. El chico dijo que cuando llegues no serás un extraño para él, ya que lo salvaste de las palabras de su padre, quien afirmó que no podía hacer frente a su trabajo. Como no hay más noticias, decide regresar a la biblioteca, por lo que la próxima vez tal vez quieran mantenerse alejados de la fiesta del dormitorio. Jackson le pidió que esperara porque quería que lo ayudara a monitorear el proceso de comercio de marihuana. Le pidió que no pensara que intentaría engañarlo, por lo que le ofreció un trabajo para fortalecer su amistad. Jackson dijo que lo entendió mal porque su propuesta no afectó su amistad. Jackson recordó que ambos hermanos eran hijos de familias adineradas y le preguntó si simplemente iba a ver cómo lo engañaban. No piensan con demasiada claridad, pero le prometieron que no habría más engaños. Pensaron que había ido demasiado lejos cuando mencionó a sus hermanos. Jackson realmente necesitaba su ayuda, porque temía que un extraño estuviera demasiado concentrado en las ganancias. El chico miró a Jackson muy pensativo. Jackson no podía entender por qué el tipo pedía solo el 5% de las ganancias al mes, porque por estos servicios normalmente cobran al menos el 20%. Uno de los chicos les propuso bajar a comer y celebrar el éxito del negocio que les había traído el tercer hermano. En ese momento, Jackson recibió una llamada de Grace. Se alegró de que el chico estuviera bien y finalmente contestó el teléfono. Él confirmó sus palabras, la saludó y agregó que tuvo un día ajetreado y lleno de sorpresas. Descubrió lo que hizo su madre ayer cuando Michael la encontró y le dijo que Jackson había desaparecido. Estaba asustada pero aliviada de saber que él estaba bien. El chico inmediatamente comenzó a averiguar dónde estaba y se ofreció a encontrarse. Supuso que él había vuelto a pasar por algo que ella no sabía desde que él había expresado su deseo de conocerla. Se preguntó cuándo podría casarse con él para que no hubiera más secretos entre ellos. Sin embargo, se ofreció a reunirse y discutir todos los temas. Ella decidió ir a su casa, pero resultó que todos sus compañeros de cuarto también estaban allí, así que decidió entrar y conocerlos. Jackson se sorprendió un poco cuando mencionó a sus compañeros de cuarto. Dijo que todo estaba bien y que estaba a punto de ir a almorzar. Le pidió que esperara y le dijo que vendría pronto. Los compañeros de cuarto inmediatamente comenzaron a correr por la habitación, preparándose para la llegada de la niña. Pidió no convertir toda esta situación en un hecho tan dramático. La primera chica hermosa y talentosa de su universidad, con características físicas exquisitas, se convirtió para ellos en una verdadera diosa legendaria. Es difícil explicarle qué tipo de presión enfrentan cuando hay una chica frente a ellos, porque él se comunica con la chica todos los días, pero ellos no. Siguen exagerando. Sería mejor que le hicieran caso al chico, porque estaba muy tranquilo. A su vez, se peinó. Además, expresando su deseo de realzar su apariencia, le pidió a Jackson que le prestara su perfume para agregar un poco de elegancia a su atuendo. Jackson se alegró de que finalmente se hubieran conocido y dijo que había hecho reservas en el restaurante de abajo. Los hermanos inmediatamente comenzaron a bombardearlo con preguntas sobre el restaurante. El personaje principal informó que Grace dijo que estaría feliz de sentarse con él en cualquier lugar. Ya casi estaban en la entrada, listos para disfrutar de la velada en el restaurante. Todos los presentes se sorprendieron mucho de que la niña llegara al dormitorio de los niños. Grace saludó a Jackson desde lejos. Uno de los chicos no podía entender por qué le gustaba un perdedor. Era la primera vez que conocía a una chica así. En ese momento, los hermanos estaban hablando de una amiga que la niña había traído con ella. Fue genial. La chica del departamento de inglés que no era adecuada para uno de los chicos. No podía entender por qué no tenía ninguna posibilidad ya que Jackson y Grace eran compatibles. Cuando finalmente se encontraron, la chica lo abrazó con fuerza. Al final resultó que, gracias a la raíz que trajo el chico, la salud de su abuelo mejoró. El amigo se mostró muy agresivo con Jackson en ese momento. Grace pidió no difamar a Jackson. El chico mismo confirmó sus palabras, diciendo que antes estaba demasiado débil. El chico decidió actuar y ya tenía un plan en la cabeza. Le pidió a Jackson que los presentara mientras caminaba con confianza, listo para encontrarse con los amigos de Grace. La niña dijo que esto no era necesario porque ya los conocía a todos. El nombre del chico era Mason, el segundo era Jacob y el tercero era Alexander. Al final resultó que Alexander ocupó el segundo lugar en el ranking universitario.
Él confirmó sus palabras y agregó que estaba en tercer lugar. Por supuesto, la chica estaba enojada por sus palabras, y en la atmósfera tensa se hizo evidente que algunas miradas hostiles se dirigían en su dirección. Ella le prometió que pronto él mismo estaría en tercer lugar. Alexander dijo que a este ritmo le tomaría otro año alcanzarlo. En ese momento, Michael estaba en el club relajándose. Le informaron que Geese tuvo una cita con Jackson. Por supuesto, Michael estaba furioso y no podía creer estas palabras. Además, la última vez le dijeron que Jackson murió al caer, y toda esta historia con Grace le causó conmoción y desconcierto. El hombre empezó a inventar diversas excusas para evitar encontrarse con su jefe. Antes de eso, se deshonró en el hospital frente a su madre, y este no es el final. Uno de los chicos, observando la situación, preguntó a sus compañeros de bebida qué deberían hacer realmente en esta situación, dejando todas las decisiones a su discreción. Pidió a todos que se reunieran y anunció que iban a visitar al personaje principal. En ese momento, Jacob contó varias historias vergonzosas sobre Jackson. Le preguntó si tenía amigos libres para poder conocerlos. La niña dijo que le enviaría los contactos de su compañero de clase y que él podría correr tras ellos. Uno de los hermanos dijo que Grace era demasiado amable y que si se atrevía a intimidarla, simplemente lo matarían. Él le agradeció sinceramente por mostrar interés en él, y esto le dio confianza y alegría, a lo que la niña respondió que debía agradecer a Dios por haberlo conocido. Los hermanos, después de evaluar la situación, les pidieron que dejaran de ser amables y les sugirieron que pasaran a temas más serios. Un hombre señaló con el dedo una mesa con amigos y dijo que uno de ellos lo había engañado. La tensión general en la sala creció, y las miradas de los reunidos comenzaron a dirigirse a la mesa donde se estaba gestando un nuevo momento intrigante. Los hermanos pidieron detener el cariño cuando un hombre señaló una mesa con amigos, acusando a uno de ellos de engaño, provocando desconcierto entre los allí reunidos. Comenzó a decir que la raíz que desenterró en las montañas la quería vender por 100.000 para tratar a su esposa. Acusando a Jackson de hacerse pasar por un cliente para robar la raíz, el hombre describió cómo se fue mientras compraba agua y nunca pudo alcanzarlo. Su esposa no tenía dinero para ver a un médico y por eso murió ayer. Todos los presentes no podían creer que Jackson realmente lo hubiera hecho. El chico que estaba a su lado, por el contrario, sonrió observando toda esta situación. No podían creer que existiera una persona así en su escuela. Su sorpresa solo se intensificó porque Jackson, que les parecía atractivo y discreto, de repente se convirtió en figura de un intrigante escándalo. Por supuesto, todos estaban seguros de que era una buena persona y nunca se atreverían a hacer tal cosa. Jackson afirmó firmemente que podían hablar de él lo que quisieran, pero que no debían tocar a su novia, enfatizando este punto con una mirada seria en sus ojos. Al chico le preguntaron si sabía siquiera qué era la misericordia. El chico preguntó si todos vieron cómo Jackson le robó un objeto a esta persona, y si difundieron tales rumores basándose en palabras dichas en persona. Entonces, ¿quién será responsable si la situación cambia en la dirección opuesta? Mason afirmó que tenía 100.000 en la tarjeta, y dada su relación con Jackson, estaba dispuesto a darle ese dinero para resolver la situación. Alexander pidió describir la ubicación para poder acceder a las imágenes de CCTV. El hombre preguntó cómo un estudiante universitario se atrevía a robarle a un trabajador. Jackson simplemente se preguntaba si le robó la raíz, ¿por qué no fue a la policía, sino a él, el consejo estudiantil? Pidió que Jackson fuera reintegrado y su abuelo decidió no deshonrar a su universidad, por lo que le dijo que ya había venido a resolver este problema. Le pidió a Jackson que admitiera su error y le dijo que el consejo estudiantil le sería favorable. El hombre dijo que era un simple trabajador y que no podía hacer frente a las autoridades de la ciudad. El personaje principal comenzó a decir que nunca había conocido a este anciano y pidió no montar un espectáculo aquí. Por supuesto, el hombre no creyó en sus palabras y preguntó de dónde había sacado esta raíz. Mucha gente sabe de qué tipo de familia es. Incluso si fuera a la montaña más cercana, tomaría más de un día de viaje y llegaría más rápido. Verás, en realidad no puede decirle de dónde sacó la raíz. Ni siquiera tiene 1.000.000 para afirmar que la compró. No sabe qué decir, porque no les dirá que obtuvo la raíz. Raíz de otro mundo. Jackson sugirió llamar a la policía ya que no le creyeron. El hombre desvió la mirada hacia esta persona egoísta. En lugar de admitir su culpa y abandonar la universidad, prefirió dejar que la reputación de la universidad se deteriorara. Todos los que lo rodeaban ya creyeron esta mentira,
y comenzaron a persuadir a Jackson para que confesara. ¿Cómo apareció Michael y dijo que no creía que los estudiantes de su universidad fueran capaces de hacer esto? Michael añadió que tales incidentes afectan negativamente a la reputación de toda la universidad y condenó enérgicamente ese comportamiento por parte de los estudiantes. Uno de los chicos dijo que la universidad no debería permitir estudiantes así. Michael le entregó a su abuelo una tarjeta con la cantidad de 200.000 y le dijo que era una pequeña muestra de su disculpa. Michael quería explicar por qué Jackson hizo esto. Michael aconsejó simplemente arrestar a Jackson y no escuchar ninguna explicación. Michael dijo que, al final, esta es la primera persona que le agrada. Cree en el carácter de Jackson y no lo considera culpable. Y los pilares ya han empezado a pronunciar distintas versiones sobre quién tiene la culpa de ello. Michael recordó sus palabras de que Jackson solo avergonzaría a Grace. La niña se quedó de pie, sin saber a dónde ir. Su rostro expresaba total confusión. Estaba prisionera de sus propios pensamientos. En ese momento, llegó el decano e inmediatamente le dijo al abuelo que se había puesto en contacto con los padres de Jackson y que sería castigado. Por supuesto, el personaje principal estaba enojado porque aún no se había decidido nada y ya estaba sacando algunas conclusiones. El decano continuó regañando a Jackson, enfureciéndolo así. En ese momento, el grupo de amigos se sintió un poco cauteloso. Después de estas palabras, alguien escribió bruscamente Jackson, lo que provocó que sus ojos se dirigieran instantáneamente a la pantalla o al teléfono. Al final resultó que era su madre, quien dijo que acababan de recibir una llamada de la universidad y que iban camino a verlo. Lo último que Jackson logró decir fue que no tenía nada que ver con eso. Y aquí hay un hombre, gritando de rabia que fue su hijo quien causó la muerte de su esposa. Le pidió a su madre que no se preocupara, alegando que no todo era como había oído. En ese momento, Grace se acercó a él y le tendió la mano. Se presentó como la novia de Jackson y, lo que era aún más importante, era la heredera de la empresa. El personaje principal quedó sorprendido por el acto de la niña. Su rostro expresaba asombro. La niña continuó explicándole a la madre de su novio cómo sucedió todo. Ella le preguntó por Jackson debido a tales acusaciones. Por alguna razón, todos los presentes pensaron que Jackson simplemente estaba usando a la chica para su propio beneficio. Michael dijo que Grace nunca haría nada que pudiera poner en peligro a su familia, lo que significa que solo él tiene la culpa del robo. Luego de estas palabras, inesperadamente para todos, la niña volvió a gritar que todos se callaran. Dijo que todos los que difamaran a Jackson serían llevados ante la justicia. Además, como afirmó la niña, la abogada y su familia lucharán por lograrlo hasta el final. Y finalmente miró a Jackson y le dijo que ella se encargaría de todo y que no había por qué preocuparse. En ese momento ella aplaudió una vez y alguien apareció detrás de ellos. Un hombre se acercó a ellos y les dijo que estaba feliz de volver a ver el rostro de la niña. Dijo que se alegró de ver al señor Andrew, pero le pidió que evitara el acento occidental. El hombre quedó levemente conmovido por estas palabras, percibiéndolas como un gesto gentil y una manifestación de una actitud sincera. Luego se volvió hacia Jackson y le dijo que realmente era un hombre increíblemente afortunado. Entonces la niña decidió dejarle todo al hombre, transfiriéndole la iniciativa y la responsabilidad del desarrollo de la situación. Resulta que él es el abogado principal de la compañía, y será él quien manejará el caso de difamación de Jackson. Todos pensaron inmediatamente en el equipo legal de fama mundial. Su asesoramiento legal costó cientos de miles de dólares, lo que da la impresión de alto estatus e influencia al equipo legal. Su compañera de escuela Grace contrata personas por cientos de miles de dólares la hora. Y sin embargo, ¿cómo podría su novio robar algo por valor de 100.000 y permanecer en la dudosa posición de acusado? Por supuesto, Michael no esperaba que Grace llegara tan lejos por Jackson. Ahora, los abogados comenzaron a interrogar al hombre, determinando cuidadosamente los detalles y circunstancias para prepararse cuidadosamente para el próximo caso por difamación. Andrew pidió una aclaración sobre dónde robó su cliente. Le interesó el hecho de que su departamento indicó que no tenía ningún socio, ningún trabajo permanente y ninguna posibilidad de conseguir una raíz tan costosa. El hombre empezó a ponerse nervioso, delatando sus emociones y ansiedad en gestos tan nerviosos. Andrew preguntó si el hombre podía asumir la responsabilidad de sus palabras. Uno de los alumnos empezó a adivinar que todo esto podría ser un engaño. El extranjero habla agresivamente, alegando que un trabajador común y corriente no puede discutir con él. Si el hombre no puede responder,
Lo llevarán a los tribunales por desinformación, difamación, fraude y otros tipos de responsabilidad legal. El hombre empezó a decir que no tenía idea de qué estaba hablando el extranjero, y pidió a todos que vieran cómo este extranjero se burlaba de él. Un hombre común y corriente. Luego comenzó a gatear hacia sus pies, recurriendo a medidas extremas para llamar la atención y evocar la simpatía de quienes lo rodeaban. De repente, la policía intervino bruscamente en el lugar, habiendo recibido una declaración de que estaba chantajeando a los estudiantes y que ahora debía ir con ellos. El hombre inmediatamente comenzó a dirigirse al chico que lo trajo y le dijo que lo ayudara. Los hermanos se sorprendieron de que lo llamara hermano. El chico empezó a decir que ni siquiera lo conocía y pidió no acercarse a él. El estudiante no podía entender lo que estaba empezando a pasar, porque todo iba según su plan. Insistió en que nadie debía creerle al anciano, porque ni siquiera lo conocía. Grace preguntó al presidente si quería que su pueblo siguiera cayendo en desgracia, y luego le preguntaron si debería investigar más a fondo y descubrir quién ordenó esto. El decano empezó a decir que todo eso era injusto, porque la acusación era falsa. Ambos fueron obligados a regresar a la comisaría para cooperar con la investigación. Los que fueron chantajeados también acudieron con ellos a prestar declaración. Andrew dijo que como era el abogado de Jackson, él también iría, expresando su disposición a brindar apoyo legal a su cliente en esta situación. Ella agradeció a todos y dijo que era hora de que huyeran. El segundo hermano se ofreció a ir tras ellos y estar allí en ese momento difícil. Todos opinaban lo mismo. Seguirlos es malo. Les preguntó si querían ver a Jackson y Grace amarse. En ese momento, Jackson y Grace aparentemente ya habían terminado todos sus asuntos y estaban allí parados, admirando la puesta de sol. El personaje principal estaba listo para decirle algo a la niña y se volvió hacia ella. La chica estaba completamente atenta y miró al chico. Al principio quiso decirle a su madre que no sabía que podía decirle esas cosas, pero también enfatizó que no lo dejaría en momentos difíciles. Dijo que le gustó desde el primer encuentro y se ofreció a estar finalmente juntos. Grace le pidió que lo repitiera una vez más, queriendo verificar la autenticidad de lo dicho. Al final resultó que sus amigos ya habían decidido seguirlos. Jackson, por razones desconocidas, dijo que ella debería rechazarlo, como lo había hecho él una vez. La niña dijo que si él no repetía la confesión ahora, ella seguiría diciendo que no. Grace dijo que debería venir y confesar su amor cuando tengan una cita. Cuando el chico llegó al albergue, sus amigos inmediatamente comenzaron a construir escenas a partir de lo que vieron. Repitieron las palabras de Grace exactamente como ella habló en ese momento. Por supuesto, Jackson no podía entender lo que estaban haciendo, expresando su desconcierto. Comenzaron a reír y a decir que no creían que fuera tan romántico. Alejandro, a su vez, dijo que los detuvo, al menos lo intentó. Cuando se le preguntó qué tenía de bueno Jackson, Grace respondió que era mejor que todos los hombres. La niña también le preguntó a su amiga cómo iba con su pedido. Dijo que Jackson tenía 2 cestas de diferentes hierbas. Ella creía que él tenía que pasar por mucho porque había cambiado mucho. Además, le informaron que él quería iniciar un negocio de hierbas y le ofrecieron trabajar juntos, dado que su familia tiene los contactos más amplios. Ella dijo que él no trabajaría con ella, sino con su vecino. Sí, es cierto, pero se venderán por un precio bajo y su familia puede venderlos por mucho más. Ella dijo que fue su decisión y que él realmente trata bien a las personas que lo rodean, por lo que no aceptaría su ayuda. Pero ella puede ayudarlo, sin que él lo sepa, inflará los precios en el mercado. Una amiga dijo que no estaba del todo claro si ella era la mejor y más inteligente estudiante de la universidad. Al tercer hermano le preguntaron si hoy volvería a pasar la noche aquí. Jackson se dio cuenta de que si no lo sabían, habría otra conmoción. Le tenían celos porque decía que hoy estaba con su hermana. Les pidió que se detuvieran y les preguntó qué estaban pensando en ese momento. No está claro por qué Jackson estaba pensando en Alice con una lata de cerveza en la tienda. Jackson dijo que necesitaba vino blanco y tinto, además de cerveza. Unos minutos más tarde ya casi había llegado. Con todo este paquete en sus manos, se quedó profundamente dormido para ser transportado a otro mundo. Este es el momento en que un hombre lo despierta en otro mundo, creando una misteriosa transición del sueño a una nueva realidad. Jackson inmediatamente comenzó a preguntar qué había sucedido, expresando preocupación y deseo de comprender los hechos ocurridos. Resulta que la marquesa lo busca como loca. Justo en ese momento entró Alice, que estaba realmente enojada. El hombre informó que Jackson estaba justo frente a ella. Marquise nunca llega tarde al entrenamiento. Hoy no solo llegó tarde, sino que también recorrió media ciudad para encontrar un chico.
La marquesa le pidió al hombre que le dijera a todos que dejaran de buscar y no regresaran, ya que tenía algo que decirle a Jackson en privado. El personaje principal se dio cuenta de que era mejor disculparse inmediatamente con la chica. Ella no podía entender dónde estaba y él también logró desaparecer de ella sin un solo sonido. Le preguntó si ella lo creería si dijera que había regresado a otro mundo. Por supuesto, Alice consideró esta tontería y golpeó la mesa con tanta fuerza que simplemente se partió en pedazos. Por supuesto, Jackson no esperaba tal giro de los acontecimientos y comenzó a ponerse nervioso, sintiéndose nervioso por la inesperada reacción de Alice. Decidió de alguna manera desviar la atención y le mostró lo que había traído. Alice se dio cuenta de que era vino, y no solo eso. Ella le preguntó si realmente era de otro mundo, tras lo cual él confirmó sus palabras. Alice pensó que era realmente increíble, pero tal vez fuera un espía enemigo. Comenzó a argumentar que si fuera un espía, ¿por qué la salvaría? Simplemente la mataría. Como no era un espía, puede seguir siendo su marido. Pase lo que pase, ella podrá protegerlo en cualquier caso. Alice, con una expresión muy amenazadora en su rostro, le preguntó si quería ser su marido. Repitió casi 5 veces que ella realmente le gustaba y que quería casarse con ella. Ella prometió que no le contaría su secreto a nadie, a menos que a él no le importara hacer algo contra ella y el gran reino. Prometió que no haría nada contra ella ni contra su hogar. Al contrario, mejoraría su hogar. Ella lo consideró un trato, y así la residencia acabó en sus manos. Ella dijo que como son marido y mujer son uno, naturalmente ella confía en él. Finalmente, con tono amenazador, dijo que si él la engaña, simplemente lo matará. No podía determinar si se trataba de una heroína o de un borracho. El hombre se preguntó por qué la marquesa, aunque lo buscaba, no le gritó como esperaba. Sin darse cuenta, el hombre se convirtió en objeto de la atención de todos, ya que los soldados de la marquesa, con la intención de poner patas arriba la ciudad en su busca, provocaron la alarma general, y ahora todos los habitantes de la ciudad son conscientes de que está perdido. Jackson, naturalmente, no imaginó que ella sería capaz de hacer algo así por él. Aunque había pasado muy poco tiempo entre la marquesa y Alice desde su primer encuentro, la marquesa, capaz de casarse solo una vez en su vida, ya lo había reconocido como la persona más significativa en su destino. Jackson, cuya atención no estaba particularmente interesada en la conversación del hombre, simplemente hizo un gesto con la mano y comenzó a alejarse. Afirmó que es difícil imaginar a alguien que no pueda admirar a una chica como Alice, pero admitió que ya tiene a una persona especial en su corazón. El príncipe heredero estaba enojado, porque la vez anterior no había llegado a los detalles sobre el marido de la marquesa. Sus subordinados eran conscientes de su culpa, pero cuando este hombre apareció repentinamente entre ellos, no se encontró ningún rastro de su pasado. Todo lo que saben es que apareció después de que enviaron a la marquesa a las montañas a luchar, y después de su regreso, él estuvo allí para salvarla. El príncipe no podía entender si realmente creían en estos rumores. Lo siguiente es un banquete festivo en la residencia del marqués, donde el príncipe tiene la intención de conocer personalmente a este Jackson. El Ministerio de Asuntos Militares se ve obligado a implementar recortes salariales para el Ejército del Norte. Es posible que el ejército no pueda permitirse el lujo de resistir durante el invierno, en cuyo caso la marquesa será una perdedora. El príncipe creía que la marquesa tenía la culpa de esta situación. Si se hubiera casado por elección propia, todo habría sucedido de manera completamente diferente. Fue en este punto que Jackson también se enteró de las intenciones del príncipe a través del cuestionario. El banquete de celebración está destinado al ejército, por lo que, naturalmente, debe corresponder al estatus de su futuro marido. Preguntó cuándo se llevaría a cabo este banquete. Alice respondió que el banquete se llevaría a cabo en 3 días y le preguntó cómo planeaba abrir este vino, advirtiéndole que si apretaba aún más la botella, simplemente podría romperse. Jackson nunca antes había asistido a un banquete como este y le preocupa pasar vergüenza. Alice comenzó a tranquilizarlo, enfatizando que debido al hecho de que era un día festivo para el ejército, nadie lo criticaría. Alice notó que la botella estaba sellada de una manera particularmente inteligente. La niña creía que el vino era simplemente magnífico y que la botella de cristal era tan clara que probablemente valía una fortuna. Jackson comenzó a explicar que en su mundo este vino se considera económico, pero le resulta difícil transmitir este concepto. Si fueran realmente ricos, ella no tendría que preocuparse por ganar dinero para los soldados, a los que ni siquiera se les proporcionaba ropa de abrigo. Preguntó si simplemente habían perdido la guerra, que ni siquiera les pagaban. Sin embargo,
Resultó que no había premios por la victoria en la guerra, e incluso se recortó el salario de los soldados. Desafortunadamente, Alice ya había bebido demasiado y Jackson se dio cuenta de que era mejor para ella irse. Él notó que había bebido demasiado y le aconsejó que se fuera a la cama. Solo atinó a decir que no quería suplicar a estos hipócritas del Ministerio de Guerra, pero que no podía permitir que los soldados sufrieran así. Aunque él no siente amor por ella, aún así, él aprovechará los beneficios de este mundo, por lo que decide ayudarla. Jackson pidió llamar a este hombre a su casa. Aclaró cuándo se colocaron en esta casa todos los registros de tantos años. Descubrió exactamente cuántos recursos necesitaba el ejército en invierno. Al final resultó que se necesitan 100.000 solo para ropa de invierno. Interesado, Jackson estaba atormentado por la curiosidad sobre cuán extenso podría ser el rango de adquisiciones por 100.000. El hecho de que un conjunto de ropa de abrigo cueste solo $1 sorprendió a Jackson. Después de hacer algunos cálculos rápidos, Jackson se dio cuenta de que $100.000 equivalían a 30.000.000 de dólares en su mundo. Ahora solo tenía que averiguar cuándo exactamente se necesitaría ese dinero. Desafortunadamente, el chico necesitará dinero en 10 días. El personaje principal preguntó si el hombre tenía alguna idea sobre cómo ganar dinero. El hombre apenas podía creer que realmente necesitara ganar 100.000 en 10 días. Jackson declaró que no tenía otra opción porque necesitaba ayudar a Alice. Si no encuentra la manera, podría incluso intentar pedir prestado al hijo del ministro del Interior. Se le conoce como un tigre rico que tiene 1 millón en sus manos. No podía entender por qué Alice no le pidió un préstamo en ese momento. Al final resultó que había enemistad entre las dos familias, y la marquesa no podía soportarlos, no queriendo mostrar docilidad. Sin embargo, al final, la reputación de la marquesa mejoró, y a pesar de la imposibilidad de un acuerdo de paz, decidió buscar ayuda él mismo. Por supuesto, Jackson decidió al menos intentarlo. El hombre dijo que ya le había preparado un carruaje. Fue en este momento que Alice finalmente recobró el sentido después de beber el vino. Le informaron que Jackson acababa de acudir al ministro en busca de dinero para recaudar fondos para el ejército. Después de escuchar esto, Alice se quedó inmóvil, sin entender qué hacer a continuación. El tipo sugirió que tal vez se estaba esforzando demasiado en demostrar su valía. Alice se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para perseguir a su marido. Cuando el tipo intentó decir que si pedía prestado este dinero, la reputación de la marquesa se vería afectada, Alice rápidamente cerró la boca. Él estuvo de acuerdo con sus palabras y notó que el subordinado habla demasiado. El Palacio del Príncipe Oriental será el lugar donde se desarrollará la acción. El príncipe se preguntó si era cierto que Jackson había acudido al ministro para pedirle dinero prestado. Sus palabras se confirman mientras se dirige en el carruaje hacia el pabellón de las 100 flores. No podía creer que Jackson decidiera romper las reglas de la familia real. Unos minutos más tarde, Jackson ya había llegado al lugar. El majestuoso pabellón de las 100 flores extendía sus exquisitos muros, donde el Palacio Oriental del Príncipe fue testigo de este raro acontecimiento. El personaje principal decidió mirar para ver cómo era todo. Frente a él se extendía un pabellón de cientos de flores, una casa verdaderamente noble, que despertaba admiración por su exquisita arquitectura. Cuando llegó el carruaje del chico, todos los que lo rodeaban se dieron cuenta inmediatamente de que se trataba del nuevo marido de la marquesa. Jackson preguntó si el hombre todavía lo apoyaba. Exhaló y dijo que estaba bien, lo entendía todo. Cuando entraron a la casa, Jackson inmediatamente dijo que necesitaban ver al ministro. Y en ese momento se les acercó un hombre, quien resultó ser el esposo de la marquesa. Como era de esperarse, no pudo ocultarle su papel a Jackson. Nunca se le ocurrió que su reputación podría ayudar a un extraño a descubrir su identidad. Simplemente transmitió su invitación y expresó interés en ayudar a la marquesa, pidiendo subir para discutir el asunto con más detalle. Jackson empezó a hablar de la necesidad de 100.000 soldados para el ejército. El ministro se mostró dispuesto a ofrecerle ayuda si estuviera interesado. No está claro por qué, pero Jackson de repente sintió que sus músculos tensos se relajaban. Por supuesto, el ministro quedó sorprendido por este cambio repentino en el comportamiento del chico. Le preguntó a Jackson nuevamente qué pensaba sobre esto, pero si acepta este dinero, teme que pueda decepcionar tanto a su familia como al ejército. El ministro no entendió muy bien qué quería decir exactamente Jackson. De hecho, fue extraño, porque ella le ofrece dinero sin condiciones y no le indica cuándo se lo debe devolver.
El ministro señaló que no era necesario comunicarse con él de manera tan grosera. En última instancia, también puede limitar los suministros del ejército. El ministro admitió que realmente había subestimado a Jackson y sugirió llamar a varias chicas para discutir temas adicionales. El personaje principal se dio cuenta de que algo interesante estaba a punto de suceder aquí y pensó que el ministro estaba tratando de reprimirlo si no se podía llegar a un acuerdo. Por supuesto, las chicas que llegaron inmediatamente comenzaron a molestar a Jackson. Se estaban acercando cada vez más a él. Su familia, aunque poderosa, está a punto de desmoronarse. Siempre al borde de la ruptura familiar, Jackson se vio obligado a elaborar cuidadosamente sus planes para garantizar su propio bienestar ante las difíciles relaciones familiares. La familia del ministro tiene una enorme riqueza, mientras que la familia Jackson es poderosa. Una fuerte alianza entre ellos puede convertirse naturalmente en la fuerza más poderosa de su gran país. Si acepta 100.000 de la familia del marqués, acepta dar 10.000 para sus propias necesidades. Además, tiene la oportunidad de divertirse con estas chicas. El ministro volvió a subrayar que todo esto se hace por el bien de la familia, ya que no quiere ver al marqués aislado e indefenso. Jackson estuvo de acuerdo con sus palabras y dijo que se trataba de una excelente propuesta. Invitó al chico a descansar hoy en su pabellón de flores, y Jackson aceptó estas vacaciones. El hecho de que Jackson dijera que no había necesidad de pensar en este asunto significa que no habrá ninguna alianza con su familia. Una vez más le pidió de manera convincente a Jackson que lo pensara, porque estamos hablando de hasta 100.000. Decidió apostar que podría ganar 100.000 antes de fin de mes. El ministro, a su vez, coloca un puesto de flores para el pabellón. En todo caso, preguntó qué apostaría Jackson porque no podía simplemente hacer una apuesta sin tener nada. Ofreció cumplir su deseo a cambio y hacer lo que el ministro quisiera, después de lo cual llegaron a un acuerdo. En ese momento, Alyssa estaba emocionada y esperando a Jackson en su casa, sintiéndose emocionada y deseando conocerlo. Inmediatamente le preguntó a Julián si estaba despierta, porque pensó que dormiría. Ella inmediatamente le preguntó si había visitado al ministro, manifestándole su curiosidad e interés por sus asuntos. Él confirmó sus palabras y dijo que era necesario hablar de ayudar al ejército. Alice no estaba contenta y dijo que no era su problema, expresando su desacuerdo con su interferencia en la situación. No podía entender quién era él para manejar el dinero en nombre de la marquesa. El hombre le aconsejó que admitiera su error. Alice estaba furiosa y volvió a preguntar quién le permitía ir con él. Jackson fue informado que la marquesa le ordenó arrodillarse y ser castigado. No podía creer que ella realmente le ordenara arrodillarse, pero como no tenía otra opción y simplemente se vio obligado, obedeció. Se le informó que si el marqués hacía algo malo debía arrodillarse y ser castigado. El personaje principal, llamando a Alice la marquesa, le preguntó si estaba segura de querer que él se arrodillara ante ella. De hecho, en ese momento empezó a pensar. Ella decidió que él se olvidaría de esto y simplemente se sentaría en prisión, arrepintiéndose de sus acciones. Finalmente, con una mirada y una voz muy condenatoria, dijo que entendía a Alice. Al final resultó que Alice se conmovió por el hecho de que Jackson simplemente la llamara marquesa, y no por su nombre. Si su abuelo se enterara de que Jackson fue a pedir dinero prestado al ministro y no fue castigado severamente, causaría revuelo. Sería mejor que ella lo castigara que su abuelo lo echara de la familia. El hombre empezó a decir que no era lo que ella pensaba y que no pidió dinero prestado a su familia. Incluso rechazó un soborno de su familia en forma de una mujer hermosa y mucho dinero. Alice no pudo entender por qué el hombre no lo dijo de inmediato. Además, Alice comenzó a informar que Jackson apostó con su familia a que podría ganar 100.000 en 10 días. Todos los presentes no podían creer lo que se decía. Obviamente, Jackson se sintió ofendido por Alyssa y no esperaba que ella fuera así. Simplemente la llamó marquesa feudal. El principio entendió que incluso si todas las tiendas de su familia estuvieran agotadas, todavía no podrían ganar 100.000, y luego Jackson apostó que podría ganarlo en 10 días. El príncipe, con los ojos brillantes de alegría, destacó que esta vez el ministro realmente merecía elogios por su excelente trabajo. Dejó claro que todos estos esfuerzos van encaminados en beneficio del príncipe heredero, de quien se sabe contempla la posibilidad de asumir un cargo de responsabilidad en el más alto cargo. 2 hermanos de su familia han alcanzado con éxito altos cargos, y parece que su familia aspira a alcanzar alturas aún mayores.
En conclusión, todos los esfuerzos están encaminados a servir más eficazmente a Su Alteza. El príncipe señaló que era digno de un puesto alto y enfatizó su derecho a ocupar un puesto alto. Sin embargo, Alice decidió acercarse a Jackson, probablemente para disculparse con él. Decidió aclarar si sus intenciones habían cambiado o si prefería que él se arrodillara en señal de arrepentimiento. Ella enfatizó que estaba dispuesta a hablar en su defensa, pero no quería que esto afectara negativamente la reputación de su familia. En respuesta, se dio cuenta de que podía sentir cómo había logrado arruinar la reputación de su familia. Al explicar la situación, dijo que él se apresuró a hacer una apuesta para ganar 1,000 en 10 días, expresando dudas sobre su capacidad para ganar. También enfatizó que incluso si quisiera, sería difícil para ella ayudarlo en este asunto. Ella expresó sus pensamientos, señalando que si él decidió hacer una apuesta, significa que confía en sus habilidades. Al mismo tiempo enfatizó la importancia de la confianza mutua, pero admitió que ahora le resulta difícil creer incluso una sola palabra que dice. A Alice le costaba entender cómo podía creer en la posibilidad de que él ganara una suma tan grande en solo 10 días. Dijo que en este caso podría ser mejor para él decidir el divorcio. Alice reaccionó agresivamente, diciendo que el divorcio sería la única opción si sucediera algo extremadamente grave, como la muerte de él o de ella. Jackson decidió recurrir a la manipulación y afirmó que, en su opinión, ya se habían tomado todas las decisiones y nada cambiaría. En ese momento, la mirada de Alice cambió dramáticamente. Sin embargo, el personaje principal parece haber pronunciado estas palabras en vano. Y la propia Alice enfatizó, diciéndole que eso era muy mala idea. Dijo que Jackson podía irse, pero advirtió que alguien, posiblemente un hombre, debería vigilarlo. El personaje principal enfatizó que definitivamente necesita el divorcio, ya que esta tormentosa escena no le trae nada bueno. Alice fue a algún lugar y, al quedarse sola en la habitación, comenzó a leer, probablemente alguna especie de carta. Resultó que su intención era vender todas las tiendas de su familia. Por supuesto, considerando que Jackson es su marido, debería ayudarlo. Jackson creyó que lo estaban engañando por segunda vez, pero inmediatamente comenzó a negar este hecho. Jackson aceptó una, pero no más repeticiones. Para hacer frente a esto, el chico necesitaba la ayuda de un hombre, y mañana por la mañana iba a empezar a tener en cuenta esta ayuda. Toda China lo está observando, esperando que fracase, pero necesita ganar 100.000 en 10 días. Jackson le pidió al hombre que trajera una navaja de afeitar. Jackson se dirigió hacia las puertas de la mansión del marqués. El guardia se sorprendió mucho al notar cabello nuevo en el hombre, y resultó que en realidad no habían cambiado desde que simplemente los ató en una cola de caballo. Explicó que Jackson le hizo este corte de pelo y afirmó que le queda bien. Le preguntó al hombre si recordaba las técnicas que le enseñó. El personaje principal empezó a contar hasta 3 para comenzar su acción. Gritó que podría ganar más de 100.000 en 10 días. Después de eso agregó que al hombre le fue incluso mejor de lo esperado. Jackson preguntó con interés si la casa de subastas era parte del negocio familiar, mostrando interés y deseo de saber más. Sí, pero en los últimos años el negocio familiar ha crecido tanto que su casa de subastas estuvo cerrada temporalmente durante un par de años. Necesitan otros 120.000, como mencionó ayer. Debe ser su propio dinero. No necesita apoyo económico de fuentes familiares. Jackson aseguró que le devolvería el dinero en 10 días y le pidió que no se preocupara. Afirma que así no puede ganar 100.000 y que preferiría intentar hacer otra cosa, en particular hacer publicidad. Alice se dio cuenta de que ni siquiera vender todas las tiendas le aportaría fondos suficientes para lograr su objetivo. El sirviente comenzó a cuestionar qué pasaría cuando se vendieran las tiendas, expresando dudas sobre si todo esto valía la pena hacer por algún desconocido, y estaba seguro de que Jackson no se lo merecía. La marquesa afirmó que sus asuntos y los de su marido eran asunto de su familia, y expresó la opinión de que él estaba tratando de interferir en los asuntos de su familia. Alice de repente notó que había una gran cantidad de trozos de papel esparcidos por toda la ciudad, dando la extraña impresión de un evento tormentoso o un anuncio inesperado. La gente de alrededor no podía entender quién podía permitirse el lujo de esparcir tanto papel de forma tan aleatoria. Al final resultó que la fuente de estos documentos fue la casa de subastas de la familia. El sirviente aconsejó a Alice que interviniera mejor y detuviera a su marido, advirtiéndole que parecía estar tratando de engañar a todos y que las consecuencias de esto podrían ser impredecibles.
Al final resultó que los presentes finalmente notaron a la marquesa. Inmediatamente comenzaron a preguntar si toda la información presentada en los papeles era cierta. Grace empezó a explicar que todo fue un error. Por supuesto, el chico estaba furioso por toda la situación, mientras que Alice permaneció bastante tranquila. Justo en ese momento se les apareció un príncipe, se podría decir. Inmediatamente todos se arrodillaron para saludarlo. Alice notó que era un honor para ella conocer al príncipe. El príncipe señaló que las niñas no tienen por qué ser educadas. Pidió a todos que regresaran y esperaran, prometiendo considerar qué cosas divinas ofrecería la familia en la subasta. Todos esperaban ansiosamente el inicio de esta subasta. El príncipe pidió no agradecerle y aseguró que traería consigo a todos los vecinos de la capital para expresarle su apoyo. Alice simplemente permaneció en silencio después de estas palabras. Luego el príncipe se despidió cortésmente de ella. Alice, decidiendo que era el momento adecuado, propuso regresar a la casa, reuniendo a su séquito a su alrededor y dirigiéndose hacia la mansión. Ella decidió no molestarlo y simplemente seguir el desarrollo de los acontecimientos, porque la historia aún no había terminado. Después de estas palabras, el tipo estalló de ira contra Jackson. Todo lo presentado anteriormente ya se había agotado, y Jackson se quedó despierto toda la noche dándose cuenta de las consecuencias de sus acciones. Todo era verdad, porque si no dormía no podría trasladarse a otro mundo. El hombre preguntó si realmente podría ganar dinero de esta manera. Jackson pidió que le dieran la oportunidad de descansar, asegurando que todo estaría bien pronto. Jackson dijo que iba a dormir y añadió que, por cierto, podría tardar 1 o 2 días. El personaje principal afirmó que cuando regrese, el hombre verá todo por sí mismo. También le pidió al hombre que no permitiera que nadie se le acercara durante los próximos 2 días. El hombre todavía no está seguro de que lo consigan, porque le dio todo. Y un segundo después, el chico ya estaba cerca, y el hombre quedó impactado por lo que estaba pasando. Cuando el chico ya estaba en su mundo, Alexander lo llamó. Pidió revisar la tarjeta bancaria de Jackson, porque la primera cuota del dinero para las hierbas ya había sido depositada en su cuenta. Le pidió ayuda, ya que necesitaba un par de walkie-talkies potentes. Tendrá que alquilar su propio lugar para apoyar su transición a otro mundo. Estaba completamente cargado y motivado para ganar 100.000 en 10 días. Un niño en la calle pensó que Jackson estaba actuando como una especie de loco, y Grace en ese momento estaba simplemente acostada en su habitación, triste. Una amiga le preguntó por qué tenía esas bolsas bajo los ojos. Al final resultó que le informaron que Jackson había estado viviendo en un hotel cerca de la escuela durante los últimos 2 días. La amiga pensó que quizás Jackson había engañado decisivamente a su amiga. Bueno, por supuesto. Grace no lo creía así. Creía en la imagen de Jackson que le presentaba la información que leía y confiaba completamente en él. Ella reflexionó que si él realmente quisiera, podría simplemente acudir a ella, y en ese momento le informaron que Jackson la estaba buscando. Instantáneamente se sonrojó de alegría porque, curiosamente, Jackson la estaba buscando. Le dijo a su amiga que no podía ir a almorzar con ella. Se disculpó por esto y le aseguró a su amiga que la próxima vez definitivamente la trataría. La niña expresó la opinión de que el amor es más importante que la amistad, y en ese momento pensó en Alejandro. Ella misma no podía entender por qué sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a este chico, y en ese momento Alejandro estornudó, como en respuesta al hecho de que alguien se acordaba de él. Mientras Jackson caminaba por la calle, escuchó una voz familiar detrás. La niña inmediatamente corrió hacia él y se abalanzó sobre él para abrazarlo. Después de eso, Jackson se dio cuenta de que realmente lo extrañaba. El chico le explicó que había estado ocupado estos últimos días, pero a pesar de ello, le trajo un regalo. No estaba seguro de si a ella le gustaría, pero pensó que era un buen regalo para ella. Por la reacción de la niña, quedó claro que realmente le gustó y que atesoraría este regalo. Cortésmente le pidió a Jackson que le pusiera el regalo, lo cual él, en principio, empezó a seguir al cabo de unos segundos. Rápidamente sacó su teléfono del bolsillo y miró la pantalla. Resulta que sus padres acaban de llegar en tren y se dirigen a su universidad. No podía entender por qué estaban aquí porque le dijeron que regresarían a casa la próxima semana. Sus padres vinieron a ver a su novia para ver que ella era real. Agregó que sus padres también planeaban pasar un tiempo en la ciudad y le dijo a la niña que recientemente habían hecho un viaje corto juntos. La madre se dio cuenta en el fondo de que su hijo podría estar escondiéndole algo, y surgió la suposición de que simplemente no sentía el deseo de compartir esta parte de su vida con ella.
Al comprobar que sus padres no solo ya se habían bajado del tren, sino que también se habían instalado con éxito en el autobús, empezó a preguntarse por qué lo habían dejado con tanta prisa y qué escondían detrás de esa prisa inesperada. Jackson soltó que estaba deseando conocerlos a ellos y a su novia. En ese momento, aquellos que estaban listos para compartir información importante acudieron a Michael. La ira ardía en su interior porque intentó chantajear a Jackson, pero sus tortuosos trucos fracasaron y sus planes de destrucción fueron en vano. Su familia también pertenecía a un círculo prestigioso, y la pregunta, formulada con cierta preocupación, sonaba como una prueba para ver si consideraba tal comportamiento ofensivo para su noble familia. Hizo una pregunta, expresando dudas sobre si realmente entendía cuánto le gustaba a Grace Jackson, y en su mente llegó a la conclusión de que cuando Grace y Jackson se conocieron por primera vez en el verano, uno no debería esperar ninguna manifestación especial de bondad o comprensión mutua. Ahora tiene que convertirse en el heredero de su familia, lo que le genera presión, especialmente en relación con Grace, pero en este momento se encuentra impotente y no puede hacer nada. Michael notó que los padres de Jackson estaban aquí y tuvo una pista de que podrían estar tramando algo. Decidiendo dar un paso audaz después de sentirse humillado por él mismo, Michael decidió probar si Jackson podía soportar y atreverse a humillar a sus propios padres. Al preguntar si era cierta la afirmación de que no podían hacerle nada a Jackson mientras estuvieran aquí, trató de averiguar qué tan cierta era esta información y cuáles eran las posibles consecuencias para Jackson. Michael afirmó que esta vez sería diferente porque la presencia de Grace se había convertido en algo que realmente deseaba. Michael levantó el teléfono, marcó el número de Grace y expresó su deseo de hablar con ella. Entonces, como predijo Jackson, él y Grace fueron a conocer a sus padres. La madre creía que probablemente su hijo le estaba rogando a la chica que empezara a salir con él. Grace compartió su sentimiento de suerte y dijo que tenía suerte de estar con Jackson. La madre dijo que su hijo se hizo cargo y cargó el bolso. Sin embargo, Grace le recomendó poner sus cosas en una bolsa para su tío, anunciando que por ahora irían a restaurantes. El padre felicitó a Jackson y señaló que tenía una novia maravillosa. En ese momento, Michael, estando al margen, observó atentamente todo esto. Mamá quedó encantada con el restaurante de la gran ciudad. Mamá sugirió que papá les diera una buena cena. El camarero le notificó que su mesa VIP había sido reservada y pagada, invitándolo a disfrutar del capricho. A mamá se le ocurrió la idea de que este restaurante requiere pago por adelantado, pero no podía entender cómo podían permitirse que Grace los pagara, porque, en su opinión, ellos eran los que iban a correr con este gasto. La madre pidió no preocuparse y simplemente disfrutar de la comida, añadiendo la palabra comer por salud. Mamá anunció que Jackson, como estudiante, no gana dinero y, por lo tanto, planea transferirle algo más de dinero para sus gastos de manutención. Mamá creía que la mención de que Grace era la heredera de la empresa los tranquilizaba. Sin embargo, agregó que esto es cierto y que Grace es la heredera de su familia. Al momento de esta información, el rostro del padre sufrió un notorio cambio, provocado por la inesperada revelación del estatus de Grace en la familia. Naturalmente, mi madre no pudo aceptar de inmediato en su cabeza que Jackson, que provenía de una familia común y corriente, pudiera elegir una esposa de una familia tan noble. Anunció que si sus tíos no aprobaban esta opción, entonces estaba dispuesta a rechazar la herencia. Jackson comenzó a explicar que su madre simplemente estaba sugiriendo que no se lo tomara demasiado en serio. Añadió que mientras sean felices juntos, no les importa ningún estatus y estarán contentos con cualquier desarrollo de los acontecimientos. Fue en ese momento cuando apareció la madre de Grace, creando un nuevo giro en la situación. Los padres de Jackson inmediatamente sintieron la tensión creada por la aparición de la madre de Grace. La madre de Grace se sorprendió al no entender cómo Jackson decidió llamarla tía. La niña no podía entender qué estaba haciendo su madre aquí, dado que los padres de Jackson estaban presentes. Le pidió a su hija que la dejara ir y se dirigió a la mesa. Ella vino hoy aquí con el propósito de considerar qué clase de padres podrían criar a un hijo que provoca momentos tan vergonzosos. La mamá de Jackson le pidió que se sentara y discutiera el tema durante la cena. Señaló que si no hubiera sido por la primera reunión, ella y su familia no habrían tenido el privilegio de estar aquí y recibir comida. Sin embargo, la mujer enfatizó que su familia podía permitirse pagar la comida. Le pidió al camarero que le dijera cuánto gastaron en este almuerzo.
Grace declaró que ya era suficiente y sugirió que regresaran a casa para discutir todo en un ambiente más privado. A su vez, su madre insistió en que el camarero les dijera cuánto gastaron. Los padres de Jackson esperaban algo fantástico. Y resulta que efectivamente gastaron nada menos que $23.508 en total, lo que confirma que la velada fue espectacular y nada ordinaria. Después de este momento, la madre de Jackson finalmente creyó que la niña era efectivamente la heredera de la empresa. Al darse cuenta de las impresionantes sumas gastadas en la cena y reconocer el impresionante estatus de la familia Grace, la mujer dijo que su hijo no era digno de su hija, que estaba en un nivel completamente diferente. Por supuesto, la madre de Jackson se sintió tensa instantáneamente después de escuchar estas palabras. Le pidió a su marido que fuera al banco a buscar el dinero, prometiéndole que se lo devolverían a la familia de Grace. Grace pidió que no la malinterpretaran y aclaró que sus intenciones eran invitarlas a ellos y a su tía a una buena comida, nada más. Jackson explicó que sus padres podrían malinterpretar sus intenciones. El hijo aseguró que se haría cargo de todo y le pediría a su vecino que se los llevara. Sin embargo, la mujer les preguntó por qué su hijo estaba interesado en su hija, sobre todo porque le quitó $1.000.000. Por supuesto, la madre se sorprendió al escuchar la cifra de $1.000.000. Grace preguntó quién trajo a su madre aquí. Por supuesto, inmediatamente pensó en Michael y le preguntó si fue él quien trajo a su madre aquí. Después de que la madre de Grace mostró su reacción, inmediatamente comenzó a llamar a algún lugar. Llamó al departamento de inversiones, pidió que le avisaran que se habían retirado las inversiones en uno de los proyectos de la familia, añadió que la reunión ya no era necesaria y su orden anterior ya no era necesaria. Por supuesto, la madre estaba furiosa porque estaba perdiendo mucho, dado que el proyecto era prometedor. Grace dijo que era su hija y su madre no podía hacerle nada, pero destacó su condición de heredera de la empresa. Los padres de Jackson no podían prever lo que sucedería después. Jackson estaba asombrado de en qué se había convertido todo el alboroto y la tensión de la situación familiar. La mujer dijo que en realidad estaba demasiado ciega. Sin embargo, la madre accedió a hablar en casa y le pidió que colgara. Esto no fue sorprendente porque la propia mujer crió a una hija así. Grace inmediatamente comenzó a disculparse y a decir que su madre fue muy grosera. Pero la madre de Jackson solo estaba interesada en una cosa, o realmente le quitó $1.000.000 a su familia. Grace le pidió que no se preocupara por eso y le dijo que ella arreglaría todo. Jackson dijo que no podía culparla por irse ahora porque lo necesitaba. Aún así, Grace empezó a salir y le dijo que la llamara. La madre le preguntó si lo que decía la niña era cierto, a lo que recibió una respuesta afirmativa.